Hola, ¿cómo están, amigos, amigas? Bienvenidos. Hoy en Diálogos tenemos un tema que les decía yo, me siento hasta como diablo de pastorela, oiga. Los 7 pecados capitales, estas 7 pasiones, o serán vicios. A ver, pensemos, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la pereza. Pero muchos ahora son hasta virtudes. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Aunque para algunas religiones y filosofías judeocristianas esto sigue siendo, pues, defectos muy graves que pueden condenarnos al infierno, aunque yo creo que viviendo, por ejemplo, en este país, el infierno nos queda chiquito. La verdad es que no nos dejan ser mejores seres humanos. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Con cuál se pelean continuamente? ¿Con la envidia? ¿O con cuál? Hoy vamos a platicar de ellas, así que los invito a que de una vez empiecen a participar en nuestra línea telefónica, en nuestras redes sociales. Diálogos está en Facebook, en Twitter. Yo tengo abiertas las mías, @TapiaFernanda o /FernandaTapia original. ¿Y qué les parece que nos arrancamos con la soberbia? Sí, pues al diablo no lo bajaron por malo, sino por soberbio, ¿no? Ángel hermoso. Vamos a hablar de la soberbia y a ver qué opina nuestro público. ¿Qué es para ti la soberbia? Bueno, mira, para mí la soberbia es como que una persona que se crece de lo que uno cree que puede hacer, ¿no? Que yo tengo el derecho de poder crecer, de que yo puedo lograr mis sueños, pero a las demás personas no las puedo permitir crecer, porque yo soy la única persona que se siente que lo puede hacer. La soberbia es como un orgullo, no sé, exacerbado. La soberbia es cuando queremos demostrar que sabemos todo, que conocemos solamente un tema, que los demás no saben nada. Es egoísmo, ¿no? Es como encerrarse en uno mismo y de repente no hay más que lo que uno dice, y creo que está mal, porque cuando las cosas no salen como a uno le parece mejor, también puede haber más opciones. ¿Tú te consideras un poco soberbio? A veces. Un poco, sinceramente sí. Sí llego a ser soberbia. Cuando considero que tengo la razón, defiendo mi punto de vista hasta donde lo tenga que defender. Y cuando no, pues me tendré que tragar mi orgullo y aceptar que me equivoqué, ni hablar. Yo creo que como toda persona, uno está queriendo ser mucho mejor que las demás personas y de repente uno ve que le está yendo mucho mejor a la otra persona y busca la manera de poder afectarla y de poder crecer uno mismo, ¿no? Tengo un poquito de no hay más que lo que yo digo. Afortunadamente a veces puedo sentarme a pensar con cordura y ver, pues a lo mejor a veces con mucho, ¡ay! Caray, me equivoqué. Ahora, para que una persona sea soberbia, desde luego, pues ya tuvo que haber obtenido ciertos logros. No necesariamente. Muchas veces también caemos en eso, ¿no? De que no tenemos lo que deseamos, no tenemos de lo que estamos presumiendo. ¿Qué tal? ¿Será eso la soberbia? A ver, voy contigo ahorita para que nos digas desde dónde lo explicaron nuestros ancestros, ¿no? Jutta Battenberg, maestra, teóloga, especialista en desarrollo urbano. ¿A qué se referían con la soberbia exactamente? A ver, cuando la nombraron. Sí, vamos a empezar un poco como con la historia de los pecados capitales. Exacto. En el siglo IV, los monjes del desierto estaban muy preocupados por vivir el fenómeno de la experiencia de Dios radicalmente. ¿Quiénes eran estos? ¿Los cartujos o eran No, son esicastas, son anteriores incluso a los cartujos. Wow. Estamos hablando del siglo IV. Ajá. Entonces, ellos tienen una experiencia de Dios y consideran inocentemente que porque se han bautizado ya no van a pecar nunca más. Es decir, van a ser personas buenas absolutamente. Y hay un monje que se llama Evagrio, aunque parece que hay antecedentes previos, donde él va a determinar 8 pasiones humanas que van a ser el origen de los vicios y de las cuales se tienen que cuidar los monjes. Tienen que poner mucha atención en esto. Él va a decir que está presente en todo ser humano y que el problema está en el desorden. No es que no estén, sino el que permitir que dominen al ser humano. Ah, ok, de acuerdo. No dejar que nos ganen. Así es. Y ahora sí la soberbia, ¿qué? Es el vanagloriarse de uno mismo, el llenarse de ego. Uy, pero pues sí de eso se trata, ¿no? Tengo un chorro de seguidores y mira, traigo los tenis nuevos, o sea, ¿cómo no? El Era por reloj, ahí. la marca. Pues entonces ahora los vicios son virtudes.
Pues eso parece. Pero nos encadenan, o sea, porque el problema de los pecados Esa es la capitales es que nos perjudican a nosotros mismos y nos van encadenando. Y también hay personas que tienen el bendito don de tener siempre la razón, quién sabe cómo, ¿verdad? Eso es muy bonito. Oigan, a ver, bueno, el doctor en filosofía y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la UNAM, Alberto Constante. Alberto, ¿la soberbia cómo es vista? Pues en otras trincheras, no solo en la religiosa. Sí, bueno, a mí me parece que la soberbia es uno de los grandes pecados, ¿sí?, de la humanidad, ¿no?, en general, porque es la eliminación justamente del otro. Es lo primero que tienes que hacer es la eliminación del otro. No existe el otro, el único que existe soy yo. Entonces, a partir de este hiperindividualismo, sobre todo en esta época, en este mundo contemporáneo, sí es la rotunda negación de nada absolutamente. Sí, es decir, todo gira alrededor de mí, todo existe por mí, y como se dicen los chistes, ¿no? Primero yo, luego yo, después yo, y finalmente yo, y el yo, ¿sí? Claro. Pero fundamentalmente es eso, ¿no? Es la eliminación del otro. ¿Sí? Y eso se ha visto podríamos decir desde Sócrates, ¿no? Es decir, desde el siglo V antes de Cristo, de la filosofía, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se trata de hacer? Es comprender al otro, abrirse al otro. Bueno, esta es la lucha de siempre, pero me parece que, como tú decías, ¿no?, parece ser que ahora se ha convertido en virtud. Entonces, hay un fenómeno que se llama hiperindividualismo, que lo que hace es cancelar definitivamente cualquier noción de posibilidad de que la existencia de un otro. El otro simplemente me sirve como un escalón para subir, ¿no? Sí. Wow. Podríamos escapar de la soberbia, o sea, hay escapatoria. Luz Graciela Castillo Rocha, profesora de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Luz Graciela, ¿sí hay escapatoria o ya la traemos hasta el tuétano? Pues yo pienso que precisamente el hecho de que esté como una parte de los pecados capitales, de lo que no se debe hacer, pues tiene mucho que ver con hacerte consciente y autorregularte. Es decir, niegas al otro, pero al negar al otro tú tienes una serie de obstáculos, te vas poniendo obstáculos. Yo pienso que finalmente centrarte en ti mismo implica cierto sufrimiento, porque las cosas no son como tú quieres, las cosas son como son y yo tengo que aprender a reaccionar a ellas, ¿no? Entonces, superar el ego es un reto para cada quien y eso implica tener un cierto nivel de conciencia o ir aumentando nuestros niveles de conciencia. No, bueno, estamos lejos de ello, ¿verdad? Estamos ocupados en otras cosas. Sí. Pero fíjense qué bonito el ego. Se me cerró a mí el microbusero, que soy yo, el ombligo del universo. Y de ahí vienen muchos de los corajes, ¿no? Claro. Arturo Ortiz, psicoanalista. Hola. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, gracias. Oye, pero y cuéntanos, a ver, antes pareciera que nadie damos cuenta de la soberbia. Ahorita tengo ya muchos recados, muchos tweets y demás, y unos dicen que la gula, otros que no, que la lujuria, pero como que la soberbia no les suena. Cuando muchos dicen, soy impaciente. Seguro. No, mira, lo que pasa es que la soberbia, en ese sentido, se ancla en uno de los núcleos fundamentales del funcionamiento psíquico, que es el deseo de poder. De a como sea, nos interesa, yo soy el rey de la pradera. El chido. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Lo implementamos en cuantos objetos se nos crucen en nuestro entorno. Y si el otro tiene algo, por ejemplo, que yo deseo, voy a hacer una maniobra para, como dice el compañero, lo mato. Psíquicamente esto está conectado, por ejemplo, a la envidia, que luego vamos a hablar de esto. Claro. Donde el otro es un obstáculo, si tiene algo que él tiene algo que yo deseo y yo en buena lid no lo puedo obtener, lo mato, lo vuelvo enemigo, se acabó. Y se va como hilo de media. Y nos descosemos. ¿Y por qué nos descosemos? Este es un mecanismo muy sofisticado, pero es muy simple. Y pongo un poquito de historia, tomando el ejemplo de la compañera. Cuando nuestros profesores de biología de secundaria nos dicen, chamacos, váyanse a un charco y me traen una muestrita de agua. Y ponemos una gotita en el microscopio y ponemos de un lado la luz y del otro está oscuro. Los bichitos se mueven de lo oscuro a lo iluminado. Eso es una característica innata de la materia viva. Nosotros somos vivientes y tenemos ese mecanismo 1000 veces más sofisticado, vamos a ponerlo así. Sofisticado porque pensamos, sentimos... yo dije, ¿por qué tenemos bombas nucleares? También, va por ahí. En su origen es la misma historia. Exacto, muy sí. claro. Nada más que filtrada por todo esto, lo que pensamos y lo que sentimos. Okay. Pero entonces aquí ya se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque asumimos que es innato.
Muy claro, así como Y la como es irritabilidad. natural, pues, Claro. Entonces tengo el derecho de ejercer mi soberbia, porque yo soy el chido de la pradera. Entonces ya como lo vemos innato, ya no reparamos en que hay otros y que hay derechos y bla, bla, bla. Entonces simplemente, como dice la canción, sentimos que mi palabra es la ley. A ver, por favor, Nora. Tu palabra es la ley en este momento. Dinos qué están opinando en las redes. Mira, tenemos aquí a Beth Morga, dice, el pecado es un término que dicta el ser humano desde su propia moral e ideología. Las pasiones humanas existen en todo ser humano y cada quien las maneja a su modo, pero de que están, están. Y también nos dice Jessica Silva, en este siglo y en todos existe, porque aunque suene cursi, sabemos que existe el bien y el mal, así como la culpa, el deseo, la mentira, la verdad, y no se acaba como la humanidad misma. Y también nos dicen aquí que se manejan como le convenga a cada quien. No creo que sea la religión la que marque esta cuestión de los pecados capitales, sino que cada uno los maneja como le conviene y en la época y en el momento que le conviene. Es que bueno, ahorita nos hablarás del desorden que mencionabas, Yuta. El oso dice, ay, pues yo muy orgulloso, creo que practico casi todos. Qué rico. Todos, el oso dice, ¿no? Carla Aguilera, el pecado capital en el que siempre vuelvo a caer es la gula. Qué delicia es la comida. Por supuesto. Isma dice que la gula y que por eso es un cerdo, mi vida. Pero que siempre pide perdón. Oigan, a ver, es que, pues eso, o sea, creo que si no tuviéramos, pues es que, no, pero que no confundamos orgullo y soberbia, ¿no? O decía mi abuela, dignidad y orgullo, pues si no la perdemos y ya, bueno, ¿qué te puedo decir? Les dejamos campo libre a los soberbios, ¿no? Sí, no, por supuesto. A ver, y esto hay que tenerlo muy claro. ¿Cómo lo medimos? Necesitamos de la propia autorregulación. Eso. Es irnos regulando en cada uno. Santo Tomás de Aquino dirá que para cada pecado capital existe una virtud, que es la que lo regula. Muy bueno. Contra la soberbia es la humildad. Todos vamos a tener soberbia, todos vamos a ser en algún momento dados soberbios. Entonces tenemos que trabajar más en nuestra humildad. No la vamos a eliminar. Oye, está buenísimo, pero bueno. Dice Nefesh Bleu, definitivamente lo que a mí me pega es la pereza. Quien cae en zona de confort y no se mueve de ahí, daña hasta su entorno. Había una hermosísima pastorela en Coyoacán, diferente de todas las que he conocido, donde van todas los vicios a tentar a un pastor que era un holgazán. Y el que se lo gana fue la muerte al final, porque la muerte le dijo, conmigo vas a descansar perennemente, y dijo, contigo. Me voy. Pero Nefesh Bleu dice, por otro lado, la soberbia es el escudo de los pendejos. ¿Será? Puede ser. O sea, de no acepto mi error y a ver, sáquenme de aquí. Sí, hazle como quieras. ¿Ustedes creen? Sí, Primero muerto que ceder. Qué sencillo, ¿no? Para conciliar, muchas gracias. Dice que el mundo se va a acabar porque él estaba viendo diálogos cuando tembló y justo estábamos hablando del temblor, o sea, de otro temblor, o sea, imagínense ustedes, qué barbaridad. La coincidencia. Sí. ¿Qué más tienes por allá, mi querida Nora? Mira, justo con lo que dice nuestra invitada, aquí hay esta parte de Ani Chacón, dice, para mí son pecados capitales, y dice, los cuales se pueden contrarrestar mediante el trabajo interior, la soberbia con la humildad, la avaricia con largueza, la envidia con caridad, la ira con tolerancia, la lujuria con castidad. Ay, ese sí está fuerte, ¿verdad? Con castidad, la gula con templanza, la pereza con diligencia. Es que no es el término. A ver, vámonos uno por uno. Entonces, ahorita nos toca la soberbia, ¿verdad? Sí. Y entonces, ese con humildad. Con humildad. A ver, pero en un ejemplo práctico, díganos un ejemplo práctico de cómo le hacemos. Pues no hay pastillitas de Ubicatex, No. desafortunadamente, pero yo pienso que una de las cuestiones importantes es estar consciente de lo que sucede en el entorno. Y hablaba hace un momento Alberto Constante sobre Sócrates. Una de las cuestiones interesantes de Sócrates es precisamente su enfoque en el autoexamen, en pensar en lo que tú estás haciendo en relación al otro y preguntarte si eso es digno de la persona que consideras que eres, porque además cuando incurrimos en la soberbia todos pensamos que somos perfectos, es decir, el mundo
Yo soy la medida Que del no, mundo. Ay, Y qué bonita frase. Yo Sí, soy la medida. La medida del mundo. El mundo está hecho de acuerdo a mis criterios. Pero despertar un poco, preguntarse acerca de lo que uno está haciendo, para dónde vas. Yo creo que también existe un sentido de futuro. Es decir, no solamente es hoy, que tendemos mucho a vivir el hoy, sino pensar cómo estoy llevando a cabo mi trayectoria, qué voy acumulando, qué voy haciendo, y eso implica una reflexión personal profunda. Implica conocerse a uno mismo y saber que lo que conoce uno de uno mismo es lo claro y lo oscuro, y que vive con ese claro y oscuro, y además se la pasa peleándose interiormente con eso. ¿Sabes qué es qué desarma? El escuchar la opinión de otros acerca de uno. Claro. Uno va por la vida creyéndose la reina de la alcachofa, así me decía mi abuela, y de pronto te ubican espantosamente los comentarios de otros. Vamos a un breve corte. Ahorita vamos también con nuestro público aquí presente a ver qué opinan, pero ustedes opinen, cuéntenos, ¿cuál de todos estos vicios o pecados capitales creen que practican con gusto? Ahorita regresamos. Todos. Soberbia. Tarquinio el Soberbio, séptimo rey de Roma. Este rey era tan duro y tan cruel que lo llamaron Tarquinio el Soberbio, es decir, el orgulloso. Nunca trató de desmentir el sobrenombre que le habían dado, porque en lugar de hacerse amar por el pueblo y el Senado para borrar si era posible algún delito que se hubiera cometido, persiguió a miles de hombres de bien de Roma por medios horrorosos, y sobre todo a los más ricos, porque quería apoderarse de sus bienes y de su dinero. Salvador Dalí. Como artista extremadamente imaginativo, manifestó una notable tendencia al narcisismo y la megalomanía, cuyo objeto era atraer la atención pública. Esta conducta irritaba a quienes apreciaban su arte y justificaba a sus críticos, quienes rechazaban sus conductas excéntricas como un reclamo publicitario ocasionalmente más llamativo que su producción artística. Dalí atribuía su amor por todo lo que es dorado, atribuía que él era algo sin igual, tan especial como un diamante. Sentía una gran pasión por el lujo, por la moda oriental, y proclamaba que poseía un linaje arábigo, que remontaba sus raíces a los tiempos de la dominación árabe de la península ibérica. ¿Para ti qué es la envidia? La envidia es que no quiere uno compartir lo que tiene uno con las demás personas, pero eso es malo. Yo creo que es una situación de inseguridad, inestabilidad emocional. Me imagino que debe ser como un producto de deseos que igual no puedes lograr o alcanzar, y al ver a otro ser humano que lo logra, igual puede nacer ahí una posibilidad de un sentimiento igual no positivo. ¿Tú consideras que tienes cuando menos un pequeño rasgo de envidia? Un poquito, pero lo trato de quitar de mi camino en envidia para estar feliz siempre. Bueno, pues a veces, no sé, ya sea que vas a algún lugar, te encuentras alguna vida más diferente y dices, bueno, yo quisiera tenerla. Mira, sí envidio no tener 20 años, la verdad. Así de envidiar, no, pues soy feliz con lo que tengo. Antes sí la llegaba a tener y todas la tenemos, pero yo creo que es algo que también se aprende a entender, comprendiendo que uno, no sé, debe estar a gusto con lo que tiene. Yo creo que ya cuando llegas a ese punto, ya desaparece la envidia. ¿Crees que las personas que son envidiosas son poco sociables o por el contrario son muy sociables? Muy conflictivas, yo les llamaría, ¿no? No, al final de cuentas yo creo que es más individual eso, no tiene que ver mucho con el éxito, si eres grandioso o si eres menos, ¿no? Yo creo que más bien es algo más de la locura, algo más interno. Como están siempre deseando lo que tiene otra persona o fijándose en las demás personas, al último no se fijan en ellas mismas y no pueden ser felices. Oigan, no, qué cosa más tremenda con la envidia, qué miedo. Pero, oigan, a veces la envidia en pequeñas dosis nos hace salir adelante. Porque, oye, pues ese trae muy buen carro y yo el mío ya está todo como chicharrón y pues le trabaja uno más. Pero también las abuelas decían cuando te iba mal en la vida, ay, mi amor, es que tienes muchas envidias, ¿no? Decían que la carga energética de las envidias. En realidad, eso en psicología le llamamos rivalidad,
que es, digamos, la envidia chiquita, vamos a llamarle así. Pero qué bien molesta, ¿verdad? Das lata, pero te sirve a que en buena lid obtengas la característica que tú desearías tener del otro, pero no lo matas ni lo vuelves y la enemigo. relación también amorosa, pues es cierto, también tú deseas algo del otro, ¿no? Exacto, por ahí va. Oye, pues ya se unió aquí a nuestra mesa Juan Carlos Hernández Meijueiro, que es psicólogo social y en la UAM Xochimilco, mi querido Juan Carlos, ¿Qué tal, Fernanda? que además tú nos vas Buenos a días, contar ¿cómo estás? cómo es que nos perdonaron un pecado capital, porque de 8 eran 8, se sí. quedaron Sí, 7, sí. hubo merma. Sí, A ver, se por favor. fusionaron 2. A ver, cuéntanos. La historia de los pecados capitales tiene que ver con las pasiones griegas, como ya se mencionó. En Grecia se creía que las emociones poseían el alma, que son 2 características que yo creo que siguen teniendo las pasiones o lo que llaman los pecados capitales, y robaban mi voluntad. Y entonces hay un libro que se llama en italiano Quelli di Corinto, aquellos de Corinto, que analiza por qué Pablo, en la segunda carta, dice, ¿por qué ustedes creen los cristianos en espíritus que los tiran al piso y los revuelcan y los hacen hablar en lenguas que no conocen? Si ese no es el Espíritu Santo, dice. El Espíritu Santo nunca violenta la voluntad de la persona. Y entonces el libro explica cómo Pablo entra en un mundo religioso donde se creía que sobre todo lo que ahora achacamos a las emociones psicológicas, ellos en sus paradigmas míticos religiosos, lo que no entendían lo explicaban pues como algo religioso. Y un neuma, un espíritu, un aire, eso quiere decir espíritu en latín, spiritum, de ahí viene respiro, expiró, espíritu, un aire malo me entró, ¿de qué? De gula, y por eso estoy trague y trague galletas, fíjate. Y no puedo hasta que se vaya, se quite de poseer mi alma y me devuelva mi voluntad. ¿Cuándo sucedía eso? Cuando saturaba, el dios Saturno era el equilibrio de las pasiones. Cuando tú saturabas aquello, ya no querías, ¿no? Como dice Oscar Wilde, la única manera de eliminar la tentación es sucumbiendo en ella, ¿no? Claro. Y entonces ellos decían que el dios Saturno, el de las saturaciones, era el que ayudaba a que se fuera tal pasión, que poseía mi alma y robaba mi voluntad. Tenían muchas, la lujuria, ¿no? La pereza, oye, no va a ser, no. Hasta que tenga ganas de levantarme, quiere decir que ya la diosa pereza se fue de mi alma y me devolvió mi voluntad. Y la diosa lujuria, y la lujuria pues se quitaba con más lujuria. Hoy le llamamos curar con lo mismo, ¿no? Homeopatía. Claro. Sí, como homeopatía. Pero además la vacuna ese es el principio, meter el virus del cual te quiero proteger. Oigan, pero ¿y por qué nos quitaron uno? Se fundió. Todos estos pecados, pasiones griegas, los cristianos las heredan. Michel Foucault tiene un artículo que se llama Los pecados de la carne, que aparece en un libro que se llama Sexualidades occidentales. Y ahí narra cómo la filosofía estoica, que trataba de controlar las pasiones, no sentirlas, superarlas, el dolor entre ellas, la tristeza, la ira, etcétera, se mezcla con el cristianismo. Y uno de los primeros estoicos cristianos es Juan Casiano. Juan Casiano elabora y dice, es el primer cristiano que dice que son 8 pecados capitales. Nace finales del siglo II, muere mediados del siglo III después de Cristo. Y entonces Casiano dice que son 8 espíritus que hacen al cristiano pecar, y que es un edificio de 4 pisos, y que está elaborado en pares de pecados. Entonces son 4 pisos, ¿no? 4 pares. Y el primer par es el más peligroso, dice, porque se sustenta en el cuerpo, porque la pasión nace del cuerpo y lo único que se puede satisfacer es con el cuerpo. Y dice, los 2 pares de pecados que son la base de todos los demás es la gula y la lujuria. ¿Dónde siento la gula? Las ganas de comer, en el cuerpo. ¿Qué necesito para satisfacerla? El cuerpo. Y luego dice Casiano, la gente que come bien quiere lujuria. Dice un amigo, a mí me pasa al revés, después de la lujuria me viene la gula. Hambre, ¿no? claro. Bueno, ahí puede variarse, pero decía San Juan Casiano que de la comida, de que alguien está satisfecho en la gula, su siguiente placer va a ser la lujuria. Entonces, que si queremos evitar la lujuria, mantengamos a los cristianos siempre con hambre. Y ordena que en los monasterios se diera solo un pan al día, al finalizar el día, y un vaso de agua al monje. Y si era bueno, un vaso de vino a mediodía, decía San Benito.
Y entonces van construyendo, toman el concepto del ayuno oriental, que es para purificar y para varias cosas, pero para alejar la lujuria. Y cuando tú alejas la lujuria, pues se aleja la avaricia, la ira, la envidia, la soberbia, y los dos que fusionaron, la corona de la columna, la pereza y la abulia. La abulia es falta de voluntad. Entonces, si yo amanezco con abulia de ir a la escuela, bueno, no quiero ir a la escuela, pero me voy a hacer ejercicio, hago el quehacer en mi recámara. Ok. Si amanezco con pereza, no quiero hacer nada. Y entonces 1000 años fueron 8 pecados capitales a partir de San Juan Casiano, San Agustín conoció 8 pecados, etc. Para el siglo XI, un catequista, como en aquella época los católicos ignoraban mucho de su fe, de su religión, pues los monjes estaban preocupados, digo, y fue ironía, ¿no? Aquella época nada más, ¿no? Los monjes estaban preocupados por instruir al pueblo, y un catequista llamado Pedro Canicio hizo un catecismo que puso todo lo católico en 7, para que fuera fácil de memorizar. El septentario se llamó. Siglo XI, Pedro Canicio. Y él pues hizo 7 pecados capitales, 7 sacramentos, 7 virtudes teologales, 7 pecados contra la iglesia, etc. Y entonces esto ya fue muy fácil para la gente irlo memorizando, que eran 7 de todo, y fusionó la abulia con la pereza. Después de San Juan Casiano, siglo XI, siglo XIII, XIV, Tomás de Aquino, ya los vuelve a elaborar y trabaja lo que ya comentaron ustedes sobre las virtudes que equilibran, y desde allí tenemos 7, por eso nos volaron 1. ¡Qué barbaridad! Oigan, a ver, contra la envidia, ¿qué vendría siendo la cura, Yuta? La generosidad. Generosidad. No, espérame. ¿No sería la avaricia? Sí, no, generosidad. es para la avaricia, es la generosidad. Es la caridad. La caridad. La caridad. Y en la práctica, ¿cómo le hago? O sea, yo envidio ya aprovechando, Fernanda, la belleza envidia de fulana, ¿no? Para mí la envidia de la que estamos hablando, la pasión que roba mi alma, posee mi alma y roba mi voluntad, es como una añoranza obsesiva por algo que alguien más tiene o ha hecho, que yo deseo para mí y no me atrevo a lograrlo. Yo por eso digo, no me envidies, imítame. Ajá. Porque es como la traba, el enojo de que alguien tiene algo que yo no tengo, pero yo no me atrevo. ¿Cómo soy caritativa para pues maniatar esta espantosa envidia, ¿no? Es de reconocer que todo lo que hay afuera de mí está bien allá, que yo no necesito lo que está allá, y lo que está allá también lo puedo tener yo. Entonces es trabajar para conseguir aquello que estoy deseando. Okay. Todos los pecados capitales van a tener que ver con el deseo, con lo que queremos para nosotros, para vivir y para existir. Bueno, voy a juntar para mi cirugía plástica, pues ni hablar. A mí me parece que toda esta parte de dispositivos de poder, a final de cuentas, ¿no? Sí, a mí me parece, por ejemplo, esto de que, vamos, si lo vemos desde la filosofía, desde Platón, en el banquete, habla que precisamente la posibilidad de reconocimiento con el otro es el deseo. Es decir, ¿qué es lo que me mueve a mí? Es el deseo. ¿Y qué deseo? Pues el deseo. A final de cuentas, no deseo algo en concreto, sino deseo el deseo del otro. Y entonces eso es uno de los motores de la acción humana. Entonces siempre estoy deseando, soy un ser deseante. En el momento que no deseo nada, justamente es cuando sobreviene la muerte, ¿no? Es decir, no viene una apatía, esto es una posición psicologista nada más, que bueno, que sí, apathos significa sin pasión. Y la pasión es algo que nos mueve siempre, porque lo que deseamos literalmente es algo que no se puede conseguir, que es el deseo del otro. Decimos deseo del otro porque es una especie de abstracto, porque lo que está simbolizando es que no estamos deseando una cosa concreta, nos llenamos de cosas concretas, ¿sí? Para poder satisfacer ese deseo, pero es lo que nos está moviendo. Entonces, claro, la Iglesia, el catolicismo sobre todo, vio la posibilidad de esta pasión que nos lleva, que nos hace ser, o lo que decían los griegos, la ibris, la desmesura humana, y lo que hace es limitarla, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dejar las pasiones fuera, ¿sí? Es peligroso, es extremadamente peligroso. Entonces hay que controlarla. ¿Cómo la controlas? Mediante reglas, ¿sí? Es pecado. Sí, pero ahí viene precisamente el problema. La mayor parte del funcionamiento psíquico, o la mayor parte de los deseos, la persona no se da cuenta, que es precisamente lo que se llama inconsciente. Es un impulso, ¿no? Es un impulso, viene en nuestras venas, viene en la médula, ¿sí? Por eso es tan complejo. Como tú dices, ¿se puede eliminar? No se va a eliminar.
Por eso siempre pasa lo que tú dices, de que de repente alguien te dice algo y, ¡ay, cabrón! No me lo hayan dicho. ¿A poco soy así? Digo, lo que pasa es que es inconsciente para uno, los demás evidentemente lo vemos, ¿me explico? Entonces, como deseo está bien, como meta está bien, qué bueno. La neta está en chino. Ok, como obsesión, pésimo. Oye, él tiene una frase, hijo, buenísima, ¿verdad? Mi querido Javier. Ah, sí. De la envidia. Oigan esto, porque era hasta como de película mexicana. No, es que hay gente que es tan envidiosa que dice, Dios mío, quítaselo, aunque no me lo des a mí, pero quítaselo, no, que no lo tenga como yo, Sí. que esté así. Con tal de no tenerlo enfrente y que no me lo exacto. restringe. Qué terrible. ¿Tú te has sentido así alguna vez? Creo que no. A lo mejor sí. Por eso lo digo, ¿no? Oye, ¿no has envidiado con locura algo? La verdad. Pues yo creo que sí, pero... Pues todos, ¿no crees? Claro. Hasta Sí, de es chiquillos, normal. el juguete Claro. del vecino. Sí. Los papás del vecino de, mira, sí lo sacan a pasear y a mí no. Le traen los santos reyes, le traen cosas y a nosotros no. Es que de veras hay muchas cosas que envidiar. Sí. Porque además, y ahora que estamos en una época consumista, bueno, y nosotros en pleno Buen Fin, ¿verdad? Además. ¿Para qué les cuento? O sea, todo es envidiar y desear. La vida se compone de mucho, o sea, esa es una energía muy penetrante, que la trae uno mucho, muy fuerte, ¿no? Y además, como ya ni siquiera dominamos, nos decía hace rato la maestra, oye, pues el mundo no es como quieres que sea, pero ¿qué tal que no controlamos tampoco la frustración? Pues por eso hay una bola de locos malandros, ¿no? A ver, adelante, Dice por favor. Cristina Flores, hablando de envidia, tengo una tía que nos dice a la familia en general, yo a ustedes les tengo envidia de la buena. Mi pregunta es, ¿cuál es esa, Juan Carlos? Pues la que decía era de la chiquita, buena. ¿no, Arturo? Sí, la que le impulsa, la la que que nos le lleva, impulsa a la que nos superarme. mueve a lograr Sí. aquello que no tenemos y Exacto. que tiene la otra persona que envidiamos. Claro. Sí, eso es lo que se llama rivalidad. Eso es la rivalidad. Sí, pero voy a chambearle, voy a ahorrar. En buena a lo lid, mejor, exactamente. Cuando no se Porque convierte en una obsesión, Claro. Sí, claro. sino en una motivación. Lo que pasa es que a mí me parece que un poco se confunde todo eso. Es decir, yo creo que, por ejemplo, que esto de la envidia, es que si tú prendes, por ejemplo, la televisión, ¿no? Prendes los medios, si qué es lo que te dicen, vaya, compre, tenga, haga, sienta, si no es viva así, esto, no. y vea usted lo miserable que es porque no tiene nada de eso. ¿Me explico? Es decir, digo, es absurdo, ¿no? Y sin embargo nos ponen leyes, normas, ¿cómo se llama? Morales, que morales nos dicen que no. para detenernos, ¿no? Para decir, no, hay que contenerse, hay que tener vidas pequeñas, es que es la motivación para que tú te superes, etcétera, etcétera. Es contrasentido, ¿no? Ahorita regreso, Higinio, no te me desesperes. Oigan, vamos a una breve pausa. Estamos hoy hablando de estos pecados capitales, vicios, y como vemos ahora que pues hasta resulta que son virtudes. Ahorita regresamos. Esto es Diálogos. Envidia. Ares, el dios del inframundo, hermano de Zeus de la mitología griega, se caracterizó en gran parte por la envidia que le tenía a su hermano, ya que éste contaba con las grandes dadivosidades de los dioses, mientras que él tenía que lidiar con la muerte y el sufrimiento durante toda la eternidad. ¿Para ti qué es la lujuria? Yo creo que es algo que radica en el subconsciente de las personas. Es algo que traemos dentro, va de acuerdo a los paradigmas de las sociedades, la forma de pensar o la cultura que tenga la gente, ¿no? En hombres es como, pues, se imagina así como que puras mujeres y pues, no sé. Y pues en mujeres es como, tienen pues lujuria por los zapatos, por las ropas, por esas cosas. Es el deseo excesivo, es el abuso en los placeres, ¿no? En el deseo carnal. Ver con morbo ciertas cosas, ¿no? Como que verle el otro lado de la moneda, por decirlo así, pero como ese lado perverso, ¿no? Es un pecado capital y es algo que es muy difícil de controlar, que pues cada quien lo vive de distinta manera, pero pues nadie es juez, nadie podemos saber, ¿no? Pues tú eres lujurioso, tú no, pues yo creo que ya eso es algo de introspección. Yo creo que la línea que divide, y más en la sociedad actual, donde ya la moda que te rige, la forma de vestir, la forma de hablar, se está abriendo tanto que ya no alcanzas a diferenciar dónde termina el gusto y dónde comienza el deseo, ¿no? ¿Tú en algún momento has identificado un sentimiento de lujuria? Bueno, creo que todos
pues pensamos algún momento, pues en un momento así como lujurioso, no sé. Pues hasta ahorita no, pero pues a lo mejor si lo tengo, igual cuando veo a Ricky Martin por ahí. Pues según yo, no, pero yo digo que todos de repente tenemos nuestro lado, ¿no? Sí, de repente tenemos nuestros momentos. Yo creo que todos tenemos un poco. La cuestión a lo mejor radica o la diferencia está en qué tanto tú te dejas llevar o qué tanto se vuelve eso tu línea de vida, ¿no? Necesita haber perversión para que se le considere lujuria. Yo creo que sí, no, porque si no nada más sería como que la crítica de algo o ver con excentricidad algo, ¿no? Yo creo que necesita ese toque de perversión. A ver, retomemos de aquí dos, ¿no? Que están muy buenas. ¿De veras hace falta que haya perversión para que haya lujuria? ¿Quién nos quiere contestar esto? ¿Será que tiene que llevar ese componente? Bueno, no sé si la palabra pueda guiarnos. Lujuria, es quien acostumbraba a acumular ciertos lujos. ¿Decías El que eso sexo lo era dice un la lujo. muchacha? La gente no tenía acceso a un sexo fácil, sobre todo en las épocas inquisitoriales, en ciertos estados. El sexo era un privilegio de los poderosos, de los soldados, de los ricos. Entonces, quien estaba obsesionado con esos lujos de los ricos se le empezaba a llamar lleno de lujos, lujuria. Ajá. En español, oso u osa quiere decir abundante en, miedoso, abundante en miedo, celosa, abundante en celos, lujurioso, abundante en lujuria. ¿En qué? En deseo por los lujos. La muchacha decía eso, los hombres piensan en mujeres y nosotras en zapatos. O sea, no sé si de caballero y de buena talla o de qué quería hablar, pero fue hermoso, ¿no? Porque era el lujo, el exceso del lujo. Sí. Pero cuando hablan de perversión, ¿por qué se le llama perversión a tantas diversas prácticas sexuales, vamos? Se le llama perversión porque se supone que idealmente la meta sería el orgasmo, la meta de la sexualidad, llamémoslo normal. No, y para los católicos, la procrear. Pues sí. La procreación. Exacto. Pero entonces la iglesia y toda esta gente le trata de poner diques al impulso. Es más, por ahí yo todavía recuerdo en mi catecismo me enseñaron, a la hora del orgasmo debes de pensar en Dios. ¡No! ¿Qué tal una diosa? Eso es perversión. Sí, eso era perverso, absolutamente, O sea, ¿no? ¿cómo? Sí, Bueno, entonces un orgasmo se con supone Dios, que ¿no? en psicología es el trastocamiento del fin. Si, por ejemplo, vamos a imaginar, tomemos el ejemplo del clip. Si la chava, en vez de tener su galancito y con él ejercer y cumplir y ser feliz, trastoca por zapato y el zapato se vuelve el objeto, que en este caso sería fetichismo. Claro. Esa es la perversión. ¿Vamos claros? O sea, y así tenga yo al mejor galán, al Brad Pitt de mi colonia. Yo zapatos. Zapatos, mi rey, y no hay más. Esa sería la perversión. Ahora, Que hay miles, la palabra perversión tiene una connotación social estigmatizado, es algo malo. Sí. En el origen es vertir el semen en otro lado. Ajá, pervertir, no se vierte en el útero para la reproducción. Sí, que era el recipiente adecuado, Exacto, cambiar el recipiente natural. adecuado. Y entonces, Exacto. cuando se cambia el recipiente adecuado, se le empezó a llamar perverso a todo lo que no fuera el semen en el útero. Y entonces, pues todo lo demás, Todo lo 98% del resto quedó fuera. Y entonces, Freud lo retoma en su texto Tres ensayos para una teoría sexual, y algunas traducciones ponen aberración, otros perversión, y se refiere a llevar a otro fin que no sea la reproducción. Entonces, yo no sé, si el fin es la reproducción, pues sí se vierte para otro lado. Pero si el fin es el placer, y a esa señora le da placer el zapato, pues no está pervertida, porque está consiguiendo el fin, el placer que ella desea. Oye, me encanta imaginarme a Juan Carlos cuando has estado haciendo tus estudios imagines. sobre sexualidad y teología. No, hombre, bueno, te hace dar unas pervertidas, compañero. Oiga, a ver, don Higinio, que desde hace rato quiere opinar. Sí, bueno, regresando un poquito a lo que dice Arturo Ortiz, tu invitado, yo escuché en la radio a alguien que le marcó a un locutor. Se oía como muy poseída, ahorita que mencionan esto del semen. Ella le pidió a este locutor de radio, va a sonar grotesco, pero le pedía una botella de orina de él. Y le decía a este locutor, ¿pero por qué quieres eso? Dice, lo que pasa es que
me lo voy a untar en mi cuerpo para sentir placer. ¿Eso lo dijeron al aire? Sí. ¿En Nueva York o en dónde, jefe? No, aquí. ¿Aquí a qué horas? En la radio ¿Aquí? es un doctor que se llama Antonio Esquinca. Ah, ¿cómo le dijeron eso a Toño? Sí, y él tan obviamente... mesurado que es mi Él vida. tuvo que evadir un poco la... No, pues no como un poco, imagínese. Pero no que... pudo cortar así de Pues no. bajo la comunicación y pues sí se oyó muy Entonces usted grotesco. siente que, por ejemplo, la chica estaba obsesionada y eso ya era lujuria. Hablando lo que dicen ustedes del zapato, ¿no? O sea, Ajá. Ella ya lo puso en otro objeto. Sí. Oye, Sí. y querías decir algo de la envidia. Sí, yo trabajé hace muchos años con una asociación española y uno de ellos quería tener mucho lo que el otro tenía porque tenía más dinero. Lo que no se imaginó él que esta sociedad lo iba a llevar a la ruina. Siempre tenía una frase que decía, prefiero que me tengan envidia a que me tengan lástima. Y en su afán Híjole, de querer ¿lo tenerlo, logró? lo logró, pero después fue la ruina porque el que tenía más lo acabó. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pues, vean nomás ahí la lucha de poderes. Sí. Don Leopoldo, a ver, detenga usted el micrófono, cuéntenos, ¿qué quiere opinar? Bien. Ajá. Una pregunta nada más. Hablando de la lujuria, ¿cuál sería aberración? ¿Hasta qué punto llegaría? ¿O hasta dónde llegaría la perversión? Esa Es usted un dualidad. lujurioso, don Leopoldo. Una vez, no lo puedo yo está distinguir. No, pues ya hablando de eso está. Hasta se puso los lentes el invitado, ¿verdad? Dijo, a ver ¿qué le está haciendo? mira, se pone interesante. La verdad es que a mí me parece lo que dice la sexología moderna. Mientras no te hagas daño a tú mismo, mientras no estés dañando a tú o tus parejas, y mientras no le estés haciendo daño a los demás, a un tercero. Sí. O sea, consensuado, seguro y saludable. Exacto. ¿No? Si me permites, agregando a lo que ella dice, mira, este es un problema en psicología. Normalmente las personas que vienen a psicología dicen, doctor, ¿y cuál es mi diagnóstico? No te lo voy a dar, por una razón muy simple. La mente tiende a clavarse en lo que le dice el experto, ¿sí? Y en psicología la mente es muy dinámica, ¿sí? Entonces puede haber cuantos objetos de alteración, perversión, distorsión. Entonces no nos metemos por ahí. Habida cuenta lo que dice la compañera. Si mi pareja y yo estamos de acuerdo, no hay tos. Para nosotros es nuestro equilibrio, nuestra normalidad. Y ahí no hay problema. No le metemos etiqueta, porque entonces lo condenamos. Normalmente nuestras etiquetas son condenatorias. Y en sexología también se les llama, depende de la corriente que se siga, expresiones del comportamiento sexual, en la escuela de Imisex de Álvarez Gallú, o en la escuela de caleidoscopía de David Barrios le llaman manifestaciones de la diversidad sexual, y esta en específica de la orina se llama urofilia. Los norteamericanos la conocen como ducha dorada, golden shower. Y no, y bueno, y Shaya Michan hasta se la toma, ¿no? Porque dice que es bien pero la saludable. propia. El desayuno. La propia. Entonces, creo que más bien en la diversidad sexual, conforme se vaya también diversificando la moral también se tiene que democratizar, no solo las elecciones, las urnas, las casas, las escuelas, también la moral. Y moral quiere decir costumbre en latín, entonces las costumbres ahí están, lo que pasa es que estaban calladitas. Conforme se va permitiendo más la libertad en esto de la sexualidad con estas 3 reglas de oro, no me daño, no daño a mí o a mis parejas, no daño a terceras, cuando esto se va cumpliendo, la diversidad sexual va a ir aflorando tanto que va a ser absurdo clasificar. Exacto. Pero al mismo tiempo nos vamos dando cuenta de cuántas cosas existen que a lo mejor yo no haría. Pero si yo me siento el parámetro de la vida, la medida de todas las cosas, si yo no lo hago, entonces es perverso lo que el otro hace. Definición de promiscuo, decía, el que tenga más sexo que yo. Lo etiqueto. Oigan, pero fíjense que estaban haciendo un recuento, hablando de acumular lujos. Se hizo todo un estudio en donde decían que nosotros en nuestros hogares tenemos entre 3,000 y 4,000 objetos. Todo contaba, desde un pasador, una liga, lo que quieran. Y que eso es muchas veces más lo que tenía la generación anterior, nuestros papás. Sí, por supuesto. Era 15 veces más, 20 y tantas los abuelos. O sea, es abrumador lo que ahora tenemos. Y bueno, ya vemos acumuladores de tiliches. Se nos fabrican necesidades. O sea, el 90% de esos objetos son derivados de necesidades creadas. Pues necesidades, ¿no? ¿Y qué hay detrás de esto? Como decía el compañero hace rato,
me empiezo a creer como necesario algo que está allá afuera y si no, empiezo a sufrir, me siento mal. Oye, eso es un problema de autoestima. ¿En qué consiste? Que en vez de ser o sea, nutrirla de mí, por quién soy, por cómo soy, por mi valor. Pongo el valor en el objeto externo y lo veo necesario para mí. Entonces ya, si no tengo ese objeto, ya valí, no soy nadie en la vida. Si no tengo el coche nuevo del año o la chava más guapa, ya valí. Oye, eso sería heteroestima. Ah, qué bonito. ¿Estamos? O sea, se nutre desde uno. Aquí habría otra forma de combatir, ¿no? La lujuria, hijo, ¿con qué se combatía? Con la castidad, pero ojo, la castidad no es celibato. Ah, no. No, la castidad no es celibato. Bendito sea Dios. No. ¿Y entonces qué No, alternativa? no, para nada, todos tienen permiso. ¿Qué no es alternativa celibato. nos queda? No, hay una castidad que es la celibataria, que son Ok. los que van a renunciar a tener relaciones sexuales. Que esa es otra perversión. Que eso será, cada quien tendrá sus causas, sus motivaciones, porque los monjes tibetanos también lo hacen. Sí. ¿no? Entonces, la castidad es regularla, moderarla de acuerdo a estas tres normas, como cada quien lo vea. Yo le O sea, llamo mejor autorregulación. no hay una cuenta, o sea, una vez, 3 veces, 5 ¿Eso veces. cuánto es mucho y poquito? ¿Cuánto es Claro. mucho o poco? No. Castidad Eso viene cada de quien. castrar en latín. Casto es castrado. Castiagire, llevar a castrar, castigar, llevar a castrar a alguien. Castità, castración. Entonces, en los principios del cristianismo se creía que como el placer que los griegos endiosaban, los cristianos endiosaron el dolor con la mezcla de los estoicos, todo esto, todo lo que fuera placentero, había que quitarlo de la vida. Había que castrarlo. Y entonces había que castrarlo. Incluso los matrimonios decían, cuando San Agustín inventa el cielo, el infierno y todo esto, en un libro que se llama Ciudad del Hombre, Ciudad de Dios, dice que los cristianos casados van a estar en las últimas butacas, lejos de Dios. Porque tienen un poquito de placer. Y entonces recomienda para que estén más cerca al final, porque ¿quiénes van a estar cerquita de ellos? Los que nunca experimentaron el placer sexual. Nunca. Desde niños, la infancia, castidad, hasta su muerte de grandes. Y entonces, bueno, quienes ya pecaron, pues ni modo, graditas detrás. Oye, pero por eso se paga con 10, 15 años de matrimonio. O sea, si ni con eso alcanzas a amainar la adelantarte. pena. Y entonces recomendaba matrimonios castos, que era que en vez de tener relaciones sexuales, oraran en el momento del deseo y se separaran de un lado de ¿No han visto El Rey Pasmado? Y sabes, o sea, Se la es cierto recomiendo. todo lo que tú Espérenme estás tantito, yo ahorita regresamos que vamos a un breve corte. Lujuria. Donatien Alphonse François de Sade, conocido como el Marqués de Sade, fue un filósofo y escritor francés, autor de Los Crímenes del Amor, Aline y Valcourt, y otras numerosas novelas, cuentos, ensayos y piezas de teatro donde toca temas de erotismo y actos sexuales explícitos aberrantes para la época. Se le considera como el primer autor erótico de los tiempos modernos. Aún hoy su obra despierta los mayores elogios y las mayores repulsas. Su nombre ha pasado a la historia convertido en sustantivo, es decir, la palabra sadismo. Aparece en el diccionario en varios idiomas para describir la propia excitación producida al cometer actos de crueldad sobre otra persona. Para ti, ¿qué es la gula? Para mí la gula es aquella persona que tiene ansiedad mental y come por necesidad, por ansiedad. Igual la gente ya está satisfecha, pero sigues comiendo, quizás hayan problemas en tu vida o tengas algún motivo por el que no estés satisfecho emocionalmente y tratas de llenar esos vacíos comiendo. Es una ansiedad que se siente de comer y no te satisface, ¿no? O sea, no te llenas, estás comiendo a cada rato. Digo, y eso, como trabajo en un restaurante, a mí me pasa mucho eso. Creo que todos. Bueno, en algún momento cuando, no sé, he roto alguna relación emocional y estás muy triste, pues sí, empiezas como a meterle un buen a los azúcares, a los chocolates y ya terminaste toda la caja, pero tienes muchas ganas otra vez de seguir comiendo, como si esperaras que con eso los problemas se fueran a solucionar. La verdad sí, cuando nos invitan a una fiesta, ¿no? Y nos gustaron las carnitas o el mole, pues le entramos al platito extra o a la pieza extra. Más que nada, sí pecamos mucho. ¿Por qué? Porque es nuestra forma de refugiarnos ante nosotros mismos. ¿Es fácil controlar la gula o no?
No, yo creo que es súper difícil, sobre todo si traes una bronca existencial o algo que quieras llenar, es difícil. Y más aquí en México, que hay un buen de antojitos y dulces y pasteles y todas las fechas. Digo, ahorita es noviembre y luego viene diciembre y aunque a veces yo creo que aunque no tengas el vacío, le sigues entrando porque está buenísimo, ¿no? Imagínense en el buffet. Wow. No, bueno, y hasta se sirve uno más de lo que puede comer. Les recomendamos la película The Meaning of Life, El sentido de la vida, del grupo de Monty Python. La primera escena es gloriosa, están comiendo en un restaurante los gordos, dice, y hasta que revientan, es una cosa hermosa. Pero ese es un problema, perdón, vas. Sí, lo que dice al final, le dice, una mentita, y se lo va a comer y se echa a correr, ¿no? Y ¡pah! Se estalla ahí toda la comida, ¿no? Sí, cuando ya no hay forma. A ver, Hay Arturo. un sentimiento subyacente, en parte lo dijeron, es ansiedad, pero es una depresión. Desafortunadamente ahorita en diciembre hay una depresión colectiva. Poco nos damos Por eso cuenta. comemos como locos. Y por eso compramos. Claro. Y entonces ahí nos la llevamos. El problema con todo este tipo de situaciones es que la mayor parte del funcionamiento mental no es consciente. Entonces, la mayor parte de esta depresión la persona no la capta. O capta las manifestaciones más periféricas, ¿sí? O capta los síntomas más evidentes, me da hambre de más, duermo de más. Oye, necesito este par de zapatos, pero ya tengo como 20. Igualitos, etcétera. O sea, fabrica uno miles de artilugios para no ver para adentro. Entonces, un tip, cuando empiezas a tener antojo de lo que sea, mi rey, mejor chécale. Oye, a ver, Luz Reyes, y es que además parece que nos dan cuerda, pues te digo, baratas, ¿no? No, y tiene mucho que ver también estos dos pecados capitales, la lujuria y la gula, pues tiene mucho que ver también con el vacío interior. Yo estaba por comentar cuando estábamos hablando de la lujuria y cuando estábamos hablando de la cuestión del consenso. Y que no me la dejaron hablar, pero bueno, perdón. Compañera, todo tuyo. Cuando estábamos hablando de la cuestión del consenso, es que esa idea de respetar y no dañar a mi pareja significa salir de mí para entender al otro. Claro. O sea, no solamente porque me dijiste que sí, sino lo que tú piensas, cuál es tu percepción de esta relación, etcétera. Y cuesta mucho trabajo. Hay un principio muy interesante en la filosofía moderna, que es precisamente el no usar al otro como medio, sino verlo como fin en sí mismo. Y andar por la vida pensando que los demás también son fines en sí mismo y respetar esa idea y respetarte a ti mismo, pues es una cuestión que implica autoexploración y autoexamen. Y pasa lo mismo con el asunto de la gula. La gula es un enorme vacío interior que intentamos llenar a través de los sentidos, cuando en realidad el vacío está en el espíritu, no en los sentidos. Y comemos, nos llenamos, nos atiborramos hasta reventar, y quizá ese hiperconsumismo y esas ganas de irnos a comprar los zapatos que no necesitábamos, los 14 aparatos electrónicos que no sabíamos que necesitábamos, pero ahora que ya los necesitamos tanto, tiene que ver precisamente con eso, con el sentido del mundo, de llenarnos de cosas para no darnos cuenta de cuál es nuestro vacío interior. Sí, nos llenamos de objetos porque no nos podemos llenar de amor. Había, ¿cómo se llama? Sócrates, por ejemplo, digo, perdón que recurra otra vez nuevamente a Sócrates, pero Sócrates cuando llegaba a la ágora siempre decía, ¿cuántas cosas no necesito yo? ¿No? ¿Sí? Qué bonito. Y justamente, es cierto, digo, sigue siendo lo mismo. Hoy, ¿cuántas cosas no necesitamos? Lo que tú decías, ¿no? Es decir, ¿cuántas cosas tenemos de sobre en nuestra propia casa? ¿No? Sí. Y retomando lo que están diciendo y tomando lo que dijiste del amor, es que el amor no es lo que viene de afuera hacia mí, sino es la capacidad que tengo yo de salir. Yo soy la que establezco los vínculos con los otros. Yo soy la que tengo la capacidad de amar hacia afuera. Es de los más difíciles procesos, creo yo. Por supuesto. Porque siempre hemos entendido que es al revés y yo lo estoy esperando al revés y al revés nunca va a ser suficiente. Oye, la iluminación como sea, amar al prójimo, no, sí, está en China. Y como, si no, está ¿Y dónde difícil. que hay unos especímenes que ni cómo, bueno, ni cómo hacerlo? No se ayudan. Pero por eso los tenemos que soltar, no tienen que ser como yo quiero. Y otro detalle de lo que dijo Luz es también asumir que en vez de preocuparme por el pecado, es ver qué me está diciendo de mí este impulso que tengo.
Claro. Bueno. Alfredo Galicia, espérenme un segundito. Excluyendo de los pecados capitales solamente a la pereza, los demás son los que conducen al ser humano a alcanzar las metas, éxitos y lo que uno ambiciona en la vida. Después de los 7 pecados capitales tenemos las virtudes que son bondad, amor, respeto, paciencia, tolerancia, donde el ser humano goza para llegar hasta arriba. En realidad, como seres duales que tenemos el bien y el mal, simplemente somos seres humanos. No podríamos existir sin los pecados que equivocadamente Fernanda Tapia llama virtudes. No, yo le digo que el problema es que ya las vemos como virtudes. Perdón, para mí no lo son. Dice, ¿qué tan malo es el sexo oral en las personas adultas como yo, que soy católica? Depende cómo lo hagan. Tengo mucha culpa, no me puedo acercar a la iglesia por la pena que siento. A veces mi marido me obliga, pero no encuentro una respuesta que me puedan aconsejar. Ay, pobrecita. Yo le pediría a ella que se preguntara verdaderamente si Dios estaría preocupado por eso. Habiendo tantas cosas en este mundo, yo no sé si de veras Dios está preocupado por eso. Okay. Una de las categorías, y era lo que quería comentar a Juan Carlos, estamos utilizando categorías que efectivamente existieron en la Iglesia Católica, pero estamos hablando del siglo V, del siglo X, no estamos hablando del siglo XXI. Oye, pero hoy en día, algunas cosas son distintas. Lo que pasa es que hemos perdido el contacto y el irnos modernizando y el ir revisando. Lo importante es el otro como ser humano, y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Regresando a lo consensuado que veníamos hablando ahorita, ella está haciendo algo que para ella no está bien, independientemente de cuál sea la razón. A ella le está perturbando y ella a lo mejor tendría que entrar en un proceso terapéutico primero para revisarlo, revisar sus creencias, si lo puede soltar o no lo puede soltar. Nos dice Sara, todos somos egoístas. Claro. Espéreme. Bueno, gracias por lo que nos tocó, verdaderamente. Tenemos por allá en lo que carga esta maquinita, mi querida Nora, por de los favor. jóvenes, aprovechando que hay tantos jóvenes, dice Brenda Arcos que hoy en día la juventud está caracterizada por varios pecados capitales. Son soberbios, lujuriosos, avariciosos, pero como adultos no les enseñamos la virtud de la nobleza. ¿Qué opinan ustedes? Porque esta sí es para con ustedes, todo, ¿no? Para ustedes. A ver, chavos, ¿qué tal? ¿Sí ustedes son los que cargan con toda la maldad del mundo? La señora no tiene ningún pecado. No creo. ¿Tú no crees? No. ¿Y a qué crees que se deba entonces esta opinión? Pues, puras envidias. Pues es que yo creo que tiene que ver como con lo que decía, que ahora ya tenemos más cosas y todo eso, y como que se ve así, ¿no? Pero yo creo que tienen incluso más cosas los adultos. Los jóvenes, cuando uno es joven, tiene muy poquitas cosas. ¿No? Hoy, a menos que hayas nacido en cuna de oro. Hoy los jóvenes no tienen futuro. Para empezar. Sí, y eso Ni es lo que esperanza. los adultos les hemos robado. Sí. Pero además Eso es yo muy creo grave. que no se vale agarrar de bote de basura social a la juventud para Exacto. decir, ellos los drogadictos, ellos los que tienen que usar condón, ellos los que tienen los más pecados capitales. Yo me pregunto si los adultos no, las adultas. A ver, oigan, algo más querían acá agregar. Dice Ernesto Martínez, tengo 45 años y mi pareja 76. Mucha gente nos critica Muy debido a bien. la diferencia de edad. Incluso mi mamá no acepta la relación. ¿Es envidia? Sí, claro. Lo más probable es que claro. sí. Claro que sí. Sí. No coinciden las No cosas. sabemos. Sí, no, porque además hay que ser claros aquí. Se hace mucho estigma sobre la diferencia de edades en estas generaciones, pero señores, las mujeres normalmente son mucho más hábiles para pescar los sentimientos y es muy probable que ella sea la que elige a él como una persona mayor. Vamos a ponerlo. No, al revés. ¿Sí? Y además, entonces, ¿qué pasa? Ella está privilegiando el tipo de afecto que esta persona da sobre lo que pudiera haber de conducta sexual. Cuando somos más chavos ponemos la autoestima en lo sexual, en el performance, en el rendimiento. Pero conforme la vida pasa o tu sensibilidad aumenta, privilegias otras cosas. pero y eso es lo que hace la No, riqueza de la vida pero- sexual. Alberto. Ojo, pero yo no sé, digo, porque también existen las cosas al revés, es decir, mujeres mayores que tienen Si estás amantes de acuerdo, jóvenes. no hay problema. Una maravilla, es una maravilla. No hay problema. Los dos Claudia, son una ¿por qué a maravilla. pesar de tener una pareja estable siento esa necesidad de seguir conociendo chicos y salir con ellos como si fueran mis novios?
Esto es algo que ella se tendría que Sí, preguntar claro. a sí misma, qué es lo que le está pasando a ella, y que se lo responda, y lo que se responde está bien. De acuerdo. Pero yo creo que la pregunta nace de que en el estereotipo se nos ha enseñado que solo se vale tener el deseo por una persona toda tu vida. Entonces, en el momento en que ella siente deseo por otras personas, se cuestiona la enseñanza, los valores heredados, y de allí le surge la pregunta. La respuesta está dentro de ella. Te lo Nadie voy a sabemos poner realmente de- qué le pasa más que cuando se mira dentro de ella. Claro, te lo pongo de otra manera. Todas las relaciones humanas nacen teniendo fecha de caducidad. ¿Está claro? Ya. Más No hay tarde, nada más eterno. temprano. Nada es No. eterno. A ver, allá. Javi Ramírez dice, entre más los escucho, pienso qué lujuriosa soy, pero lo traigo guardado como todos los del panel. Gracias. No, pero ¿cómo sabe ella que lo tenemos guardado? Sí, qué avariciosa, ¿eh? No, más que creatividad, lo que está imaginando. Sí, lo que está imaginando. Oiga, pero qué maravilla. ¿Qué más tenemos? Dice Juan Jesús Martínez, en la Iglesia Católica, cuando se obtiene placer por alguna práctica X, lo considera pecado, y lo que no es normal para ello, para la Iglesia, es pecado, pero lo limpian con ir a la iglesia, confesándose, y el sacerdote te absuelve y ya no hay problema. Me gustaría también traer a la mesa de discusión la culpa. Yo creo que mucho de lo que la gente busca obsesivamente detrás de cada pecado capital es autocastigarse. Entonces, más bien me parece que no importa cuál sea el camino, si al final de sentir rico es sentir feo, porque sentir rico, entonces la culpa, que eso es la culpa en el fondo, viene mi obsesión por las palabras, ¿no? Yo sé que hoy tienen un significado distinto, que se pueden resignificar, pero también me gusta mucho ir al origen de la palabra porque me ilumina sobre la actitud que ahora estamos nombrando. Nietzsche dice que si queremos, en Genealogía de la Moral, que si queremos conocer la moral que realmente vivimos, hay que analizar el origen de las palabras con las que hablamos. Esto ya justificó mi obsesión. Y entonces, culpa viene de colpo, de golpe en latín. La culpa es una autoagresión. Y entonces, cada vez que por alguna pasión, alguna exploración de mis límites, sentí rico, pero fulano o alguien en mi estereotipo me han dicho que eso está feo, está mal, siento esta autoagresión, me castigo, no lo vuelvo a hacer, no la vuelvo a ver, o peor, gastritis, colitis, o peor, ¿no? Y entonces puede llevarnos a estar eternamente repitiendo actos que me den culpa para vivir castigado. Pero hay quien tiene placer al sentir culpa, es También, algo placentero sí, ya claro, estar en la culpa claro, todo el tiempo. claro. Usted, Isabel, nos quería comentar algo. Bueno, sí, retomando la envidia. Creo que también la envidia hace que la gente sea ofensiva. Sí, agreda a la persona que envidia, ¿sí? O sea, aunque si uno, por ejemplo, se ve bonita o se siente bonita, le encuentra algo malo. Oye, qué mal te ves ahora. ¿Sí? Claro. ¿Sí? O sea, o tu esposo, oye, ¿de veras es tu esposo? No, tú mereces una cosa mejor, ¿no? O tus hijos, ¿van en la escuela? Pues ¿cuánto pagas? No, o sea, te hacen sentir mal. Y bueno, o sea, yo pienso que la envidia también va la agresión. Sí, de ahí, pues es que por la envidia y por la ira y por la sobre todo se puede llegar a grados, pues hasta de matar al otro, ¿no? O sea, de cometer verdaderas atrocidades y aberraciones. Mi querida Ruth. ¿Qué pasó? Usted nos iba a opinar Pues algo. yo, de aquí de lo que dijeron del panel, en mi caso, yo pues me casé muy chica, no viví mi adolescencia como la tenía que vivir en su momento, y yo envidiaba a las de mi edad, o sea, era así como muy envidiosa, así, Sí. ay, ellas iban a fiestas, y yo por echar Pero una usted por andar de lujuriosa. Exacto. ¿Verdad? Ellas le envidiaban a usted. Oiga, vamos a una breve pausa. Ahorita regresamos. Estamos hoy con estos 7 pecados capitales. Y la gula, ¿con qué se cura? Contemplanza. Contemplanza. Ok. Bueno, vamos a guardar unos minutos de Moderación. templanza. Ahorita regresamos. Es que en realidad son 4 y 4. Gula.
Enrique VIII, el monarca, pasó de tener un cuerpo atlético en su juventud a superar con mucho el umbral de la obesidad. Su estatura era de 1,83 m, combinado con su peso, era catalogado para la época como un monstruo enorme. Si de joven, a juzgar por las armaduras, tenía un físico atlético, cintura de 81 centímetros y pecho de 99, en sus años finales, su cintura medía 132 y 135 centímetros respectivamente. Pese a su obesidad, producto de la gula y de algún trastorno del metabolismo, no es cierto que tuvieran que subirle al caballo con una grúa, como afirman algunos. Se especula que no murió de sífilis, sino de diabetes o algún problema cardíaco. Qué bueno que sigue con nosotros, pero mañana hay más diálogos, viernes de pareja, y el tema es ¿cómo te digo lo que siento? La verdad es que se grabaron unas recreaciones para esto, para conocer cuáles son los errores de comunicación más frecuentes entre la pareja, y se va a dar una buena dinámica. Véanos el día de mañana porque usted va a poder votar por cuál de estas recreaciones es lo que más ocurre entre las parejas. Esto de que uno habla de una cosa y la mujer escucha otra, los problemas de dinero, o cuando la mujer está ahí en la cama como que con toda querendona, toda lujuriosa, y la pareja no quiere porque está viendo el fútbol. Mañana a las 9 de la mañana, estas recreaciones, por favor, véanos cómo te digo lo que siento. Y ahora vamos a un resumen para ver qué ha pasado con esto de los pecados capitales el día de hoy. En el siglo IV, los monjes del desierto estaban muy preocupados por vivir el fenómeno de la experiencia de Dios radicalmente. Consideran inocentemente que porque se han bautizado ya no van a pecar nunca más. Un monje que se llama Evagrio va a determinar 8 pasiones humanas que van a ser el origen de los vicios. Porque el problema de los pecados capitales es que nos perjudican a nosotros mismos y nos van encadenando. Y también tiene algo que yo deseo y yo en buena lid no lo puedo obtener, lo mato, lo vuelvo enemigo. Sentimos que mi palabra es la ley. Santo Tomás de Aquino dirá que para cada pecado capital existe una virtud. Cuando incurrimos en la soberbia, todos pensamos que somos perfectos. Es decir, yo soy la medida del mundo. Todos estos pecados, pasiones griegas, los cristianos las heredan. Juan Casiano elabora y dice, es el primer cristiano que dice que son 8 pecados capitales, porque la pasión nace del cuerpo y lo único que se puede satisfacer es con el cuerpo. Pedro Canicio hizo un catecismo que puso todo lo católico en 7. Yo por eso digo, no me envidies, imítame. ¿Para ti qué es la avaricia? Para mí la avaricia es cuando eres incapaz de desprenderte del dinero que tienes o de los bienes que tienes y no se los quieres entregar a alguien más que los necesite. Es una persona que siempre quiere más y más y más y nunca está satisfecha, que a pesar de que ya cubrió sus necesidades, siempre está queriendo más, va más allá de las necesidades, ya llega en lujos y ya cosas que ya no se necesitan. Quedarte con todo y no dar o repartir. En este caso te puedo poner el ejemplo de empresas televisivas, empresas telefónicas, monopolio de empresas editoriales. La avaricia siento que es uno de los defectos con los que cuenta el ser humano, el cual pues proviene de la necesidad imperiosa de contar con muchos bienes excesivos, ¿no? A veces. ¿Serías amigo de una persona avara? Tengo muchos. Conozco gente que realmente quiere tener todo, sin importar a qué precio, y realmente no tiene, incluso son personas a veces muy enfermas, y cuando tienen mucho dinero se la llevan gastando mucho en médicos, esa es una realidad. Trabajo con amigos, trabajo con jefes avaros. Somos demasiado materialistas ya ahorita. Por ejemplo, escucho amigos que admiran por ejemplo, a compañeros de su misma generación, porque ya tienen carro, porque ya tienen casa, pero así como si ya estuviera resuelta su vida o como si ya ellos ya lograron lo que hay que lograr. Intentas copiar el patrón de otra persona. Oigan, pero siempre se cree que los jefes son avaros, ¿no? Los dueños, los empresarios. Pero parecería que esta sí es una virtud actualmente, ¿no? Pues si no, ahí vean todos los bancos. Parece que ahora todos son agiotistas. ¿Qué opinan de la avaricia en estas épocas? A mí me parece que la avaricia no. La avaricia es no dar nada absolutamente. No es que, vamos, en principio era un poco la conservación del oro, ¿sí? Fundamentalmente, ¿no?
pero después y sigue transformando y nosotros podemos ver precisamente que la literatura sí se va, vamos, un poco iluminando hasta llegar a darnos a entender que la avaricia es el no dar nada absolutamente, ¿no? Está, por ejemplo, Scrooge, ¿sí? El famoso del avaro de Molière, ¿sí? Que no está dando nada absolutamente, no da ni a sí mismo. Sí, a final de cuentas no se da ni a sí mismo, no es la conservación de algo, del dinero, del oro, sino es el no poder dar nada ni a sí mismo. Qué hermoso. Tiene mucho que ver también con la idea que tengo acerca de los demás y de lo que yo hago. A mí una de las cuestiones que más me impacta, por ejemplo, el caso de la guardería DC, perdón que lo traiga a colación, pero es precisamente la opinión de uno de los padres afectados que dice, a mi hijo lo mató la avaricia. Y esa idea de la avaricia tenía que ver con proveer un servicio que supuestamente genera un bien, pero que por parte de quienes supuestamente lo tienen que ver, y eso es lo más escalofriante, no hay quien se haga responsable, porque le dan un servicio finalmente que está fundado en una idea de desigualdad social. Es decir, los padres que tienen trabajadores que llevan a sus hijos a la guardería, que reciben una prestación del Estado, de alguna manera se tienen que conformar con las instalaciones que nosotros le demos. Una bodega improvisada, con algunas características. Sin salida de emergencia. Sin salida de emergencia y demás, ¿no? Y que muchas veces quienes invirtieron en eso, porque era un buen negocio, ni siquiera se ocuparon de preguntarse si eso era el espacio que le darían a sus propios hijos. De dar lo mínimo, ¿no? De dar lo mínimo, de dar lo correcto, ¿no? Entonces, esa idea de la avaricia, cuando hablas ahorita de que quizás sea una virtud, es muy posible... Es que nos lo hacen ver como tal. Que decir, era un buen negocio, claro que era un buen negocio, pero no era un buen negocio pensando en los demás. Scrooge acumula, es un agiotista, cobra, no se da nada a sí mismo, no es consciente de los demás, no es consciente del abuso que genera. Y no se da cuenta tampoco de que esa acumulación de bienes, otra vez vamos con el vacío. Es decir, yo hago mucho para acumular, pero en realidad para mí no tengo nada, de mí no tengo nada. Arturo. Esto se relaciona con dónde pone uno, estábamos hablando de la autoestima. Normalmente este tipo de personas ponen gran parte de su autoestima en el dinero, que es el ejemplo más concreto, puede ser en muchos objetos. Pero entonces el dinero lo veo como mi brazo, mi pie, y no lo puedo dar porque siento como si perdiera mi brazo, claro. ¿Sí? Entonces me cosifico, valga la expresión. Desafortunadamente esto es de lo más normal, o sea, nos volvemos ahora con millones de objetos y como hemos dicho, la mayor parte de este tipo de fenómenos no nos damos cuenta cómo operan. Llega un momento en que esto se vuelve como una situación social. Entonces, no damos ni dinero, pero atrás tenemos que aprender a leer. Tampoco puede dar amor, no puede dar cariño, no puede dar ternura, porque está eternamente pretendiendo controlar. Entonces, es un conflicto de control. A ver. Y también creo que tenga que ver con la herida infantil. En la herida infantil está la sensación en el niño o la niña de que no me dieron el amor perfecto, no me dieron lo perfecto. Y cuando la gente crece con esa idea, aunque tenga, cree que no. Y entonces, quien crece en el no me dieron, no doy. Si la vida fue pichicata conmigo, ¿por qué voy a estar dando yo? Que se lo gane. Para mí hay una falta de conciencia de que sí tengo. En el momento en que me doy cuenta que sí tengo, no lo de afuera va y viene. El momento en que la persona vuelve a sí misma, se da cuenta que sí tiene, el cambio de actitud para mí aquí sería la gratitud. Aprender a agradecer lo que ya tengo. No estar esperando lo que me falta. Dice Epicuro, nada es bastante para quien lo bastante le resulte poco. Y entonces en el momento en que yo digo, sí tengo, gracias por esto que sí tengo, gracias por esto, en ese momento, cuando yo estoy en la gratitud, no en la carencia, instalado en la gratitud, nace la generosidad. Para mí de la gratitud nace la generosidad. ¿Por qué? Porque en el momento en que digo, a mí la vida sí me ha dado, soy un ser afortunado, los padres que tengo, la casa que tengo, la familia que tengo, entonces en el momento en que yo me siento agradecido, me nace la generosidad. Híjole, no tiene. Pero ¿para qué le doy un pez? Dice Confucio. Mejor le enseño a pescar. Si le doy uno, comerá un día. Si le enseño a pescar, comerá toda la vida. Y entonces la generosidad nace de que a mí alguien sí me dio, sí me brindó. Pero eso no tiene que ver con la realidad objetiva
sino con la idea que mi niño interior trae cargando, dice Eckhart Tolle, le llama el cuerpo del dolor, que no me he atrevido a analizar, que traigo desde la infancia, y entonces cada vez que yo veo que alguien tiene algo que yo no, me toca mi carencia y quiero, sin contar lo que ya tengo. ¿Cómo mido, perdón Arturo, cómo diferencio si es que a alguien le ha costado mucho trabajo y ha ahorrado y ha guardado? ¿Cómo lo diferencio de ser avaricioso? O sea, de alguien que está trabajando realmente y está tratando de hacerse de un capital o de algo. En el nivel de sufrimiento, un avaro también sufre y no le puedes ni tocar tantito porque siente que le quitas algo de su perfección. ¿Me explico? Él sufre. Sí. Y entonces se pone así todo grunge, todo. Cambia una persona, como dice el compañero, que está llena, a gusto, es generoso, toca y tocamos. Es como el niñito. Al niñito que le has dado bien pastel de chocolate y sabe a qué horas, cómo, ¿eh? Tengo pastel, claro. ¿Quién quiere? Claro. Y nos sale del alma, sí, claro. ¿Sí? Pero un niñito que lo has traído fregado y que no, y que quién sabe si vuelve a ver ahí, que lleva 3 días guardando su pastel de y chocolate. no tiene que ver nada más con lo económico, tiene que ver con lo afectivo, tiene que ver con todos los aspectos de la vida. Soy avaricioso en todo. En todo, o sea, en el amor, en las relaciones, en los afectos, en las cosas, en mi tiempo, en mi conocimiento. Sí. En mi tiempo. ¡Oh, qué terror! Oye, y quiero señalar, perdón que meta la cuchara. Sí. Gran parte de lo que es el sistema social, y quiero hablar del sistema de salud, está afincado sobre este problema. Sí. Está afincado sobre un paradigma que dijo la compañía, se llama costo-beneficio. ¿Cuál es el menor número de pesos que puedo gastar para que no te me enfermes? No haríamos esto por nuestros hijos. Así es. Entonces, en el área que yo trabajo, que es adicciones, normalmente se restringe el billete, se restringe el afecto, cuando en realidad el gran antídoto para las adicciones, para millones de problemas de salud mental es soltar, amar, entregar, dar, compartir, porque esto finalmente revierte, ¿me explico? Ojalá pensáramos un poquito, señores que están allá arriba en la política pública y demás, si pudiéramos cambiar este paradigma. Wow. Alberto, ¿querías decir algo? Sí, es que me parece todo así como argumentos muy católicos, ¿no? Sí, sí, como católicos de closet, ¿no? Sí, a final de cuentas, siempre es como la generosidad de esto, lo otro, bla, 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 una especie de compensar. Yo me quedo pensando un poco lo que tú decías, ¿no? Si este niño que ha sufrido, que las carencias, va a ser el avaro, ¿no? A final de cuentas. Entonces, bueno, tendríamos así 40 millones de miserables en México, actualmente, que están sufriendo justamente eso, hambre. No es exacto. Sí. A lo mejor no me expliqué. En psicología la realidad, el concepto de realidad en psicología es realidad interior. Nada tiene que ver con el exterior. Con lo exterior. Así o sea, puede ser que yo tenga millones de juguetes, dinero. Y no tengo lo suficiente. Pero internamente me vivo vacío. Ya valí. Entonces, esa es la realidad que en psicología la realidad es ¿qué es lo que tendríamos que hacer un poco para que revertir eso? Tiene de los objetos. ¿Perdón? ¿Qué tendríamos que hacer para revertir eso? Por eso estábamos hablando. Un poco decir, la generosidad, hay que ser generoso. Bueno, sí, ¿cuál es el camino? ¿Respecto a qué? Sí, claro, pero exacto, ¿cómo cambio mi percepción de esa realidad? Sí, ¿cómo volteo y veo y digo, no, tengo mucho más de lo que necesito? ¿Cómo hay varios criterios. Es que aquí ya estamos tomando otro ámbito, que es qué es lo normal. Y hay millones de criterios de normalidad, la estadística, la de salud, la ¿sí? Pero para ponerla más concreta, volvamos a las prácticas sexuales. Como dijimos, aquí lo normal sería si mi pareja está de acuerdo, si no le hago daño, etc. Ahí en lo concreto, ahí está la respuesta. No podemos etiquetar así la conducta humana, es demasiado compleja como para irnos sobre ese tipo de etiquetas. Fíjate que me preocupa porque hablando y sobre todo en este caso de situación económica, por ejemplo, mi madre y su hermano vivieron en unas circunstancias en la infancia que a mí me aterrorizarían. Se me harían de miseria cabalgante porque a veces no tenían para desayunar nada y el hermano, mi tío Fernando, que paz descanse, salía, jugaba canicas, ganaba 5 canicas, se les regresaba de a centavo a sus vecinos y con esos 5 centavos iba y compraba bolillos. Ya podían desayunar un té de hojas y bolillos, nomás imagínate el terror. Sí. Pero ellos lo recuerdan como algo muy padre. O sea, ellos no recuerdan ninguna carencia, al contrario, están muy agradecidos con su infancia y muy felices. En cambio ahora, por ejemplo, mi hija tiene de sobra juguetes y ella siente que le falta. Le falta mi tiempo y que le faltan más juguetes. ¿Cómo cambiamos esa percepción?
¿Quién nos la trastocó? Lo que pasa es que habría que cambiar el sistema, ¿no? Digo, me parece... Pero sí, solar, compañero, porque el sistema social que tenemos, claro, ni para cuándo, ¿verdad? Pero un poco lo que decíamos al principio, es decir, ¿qué es lo que está ahí afuera? Es el consumismo bruto, ¿no? Pero bestial, despiadado absolutamente. Es cierto, está la falta, está la culpa, está el dolor, etcétera, etcétera. Pero ahí está, no lo vamos a evitar. ¿Cómo nos cae el 20, no? Un poco lo que estábamos ahorita platicando. ¿Cómo nos cae el 20 para que yo pueda decir, yo no estoy ahí? Debería ser dificilísimo. Es decir, necesitaría yo un psicoanalista al lado, ¿no? Un psicoterapeuta al lado. ¿No? Echando para que me estuviera guiando. Sí, para que me estuviera guiando en la vida. Oigan, chicos, vamos a una pausa, ¿no? Y regresamos. Ya vi que ahí están levantando manita. Ahorita regresamos. Avaricia. Napoleón Bonaparte, durante un periodo de poco más de una década, adquirió el control de casi toda Europa occidental y central mediante una serie de conquistas y alianzas, y solo tras su derrota en la Batalla de las Naciones cerca de Leipzig, en octubre de 1813, se vio obligado a abdicar unos meses más tarde. Entre sus castillos y palacios le gustaba coleccionar pinturas y obras de arte, además de esculturas clásicas, y forrar la mayor cantidad de elementos de chapas de oro. Pues ya lo vio, todos los días son el día para no discriminar, esto desde el 19 de octubre, y a lo largo de la semana hay campañas, le quiero mencionar algunas. El 9 de noviembre, ¿cuántas mujeres son? Esto cuenta cuántas mujeres trabajan en el lugar en el que tú laboras y cuántas en puestos de decisión tienen ellas en comparación con los hombres. Esto lo vieron el 9 de noviembre. El 10 de noviembre hubo cine debate sobre discriminación. El 11, ¿te has dado cuenta de cómo tratas a tus hijos? ¿Qué tal? A las niñas les compran siempre muñecas, a los niños les compran carritos, les compran cosas diferentes, siempre en esta cuestión de género y en esta parte de discriminación que nos lo han hecho ver también puntualmente. El 12 de noviembre se invitó a crear un código antidiscriminatorio. El 13 de noviembre se convocó a que tu escuela o lugar de trabajo invitaras al personal y estudiantes a vivir un día simulando ser una persona con discapacidad física o sensorial. Y hoy, que es 15 de noviembre, Editorial Porrúa y CONAPRED unen esfuerzos para llevar a cabo acciones de prevención y eliminación de la discriminación a través de la convocatoria Premio al Cuento Infantil 2012, Somos Iguales. Así que ahí vamos trabajando cada semana en coordinación con esta campaña de todos los días, es el día para no discriminar. ¿Tú has sentido ira? Sí, muchas veces, no sé, en algún tipo de situación que alguna persona me va a enojar o algo así. Yo creo que sí, en algún momento, o estás muy molesto con alguien y tienes impotencia, creo que es como un sentimiento que te da, no sé, mucho coraje en exceso. Pues sí, cuando alguna situación de trabajo, un problema personal no sale a resolver, da mucho coraje. Principalmente cuando hay como alguna especie de situación que no te permite expresarte como quieres. Que a lo mejor no me salgan las cosas como yo quiero y eso me produce mucho estrés, mucho, no sé, mucho coraje. Tan fácil, las elecciones, da coraje que hagan lo que hicieron, vendidas, ¿verdad? Una acción de ira puede ser que yo provoque y que se me regrese, un efecto boomerang, como te decía. Si yo no controlo, se me puede revertir y además con un efecto mucho mayor. Prefiero evitarlo, ser consciente, ser un poco inteligente y evitar que se provoque alguna situación de estas. ¿Qué tanto tendrá que ver la ira con otros de estos pecados o pasiones humanas, no? Como la soberbia, la envidia, la avaricia. Mira, aquí la última persona que fue entrevistada está relacionando la ira con otra cosita que se llama culpa. Dice, se te revierte, ¿sí? La culpa es un mecanismo que en parte traemos, pero en parte ha sido institucionalizado, digamos, la cultura, etcétera, y nos la hacen sentir cuando, digamos, tememos que hay un castigo porque me traspasé de, por ejemplo, sentir bonito. Tener un orgasmo en una época fue así como que impensable. Entonces tenía que venir un castigo divino, ¿sí? Ahora, ¿qué es en sí la ira? Es el sentimiento que resulta de, yo quiero llegar a esta meta, digamos, acá, pero nada más llego hasta aquí. Entonces, perdón, me enojo, o
para ponerlo simple, ¿verdad? Todos estos sentimientos que están en esa brecha, más grande o más chiquita, es esto. Pues es la baja tolerancia a la frustración, ¿no? Es uno de los ingredientes, o el ponerme metas altísimas fuera de mi alcance. Pues sí, las expectativas. Idealmente, y dado que aquí estamos tratando de hablar de antídotos, ¿cuál sería uno de los antídotos? Pues pon metas graduales, mi rey. Es que quiero ser como Mr. Slim. Güey, primero consigue Pero también da mucha ¿no? ira que no sean como uno quiere que sean, man. Bueno, Se ese es el agarra la control. onda. Y entonces es la expectativa del otro. ¿Sí? Sobre todo en las parejas. ¿Qué necedad? Juan Carlos, a ver qué Bueno, yo creo que exactamente eso que tú dijiste. Si yo espero que la otra persona sea como yo quiero y mi tolerancia a esa frustración es muy baja, la ira se puede volver explosiva. No, pues lo y destazo. violencia. Sí. ¿No? Ya, lo para destazo. pronto. Así es. Entonces, ahí el problema es esperar que el otro me dé mi felicidad. Que el otro sea como yo quiero para que entonces cumpla mi ideal y yo ya me sienta contento. El problema no está en el otro. El problema en que yo estoy teniendo el estereotipo de pareja, de novio o de ideal de persona, imponiéndoselo al otro, y no quiero ver que lo que del otro me checa es lo que no he trabajado de mí. Entonces, finalmente, la ira es contra mí mismo. Contra lo que no logré. Pero si te fijas, por ejemplo, lo que está diciendo Juan Carlos, está de alguna manera manejando estereotipos, ¿eh? Es decir, justamente no podemos manejarnos de otra manera, ¿no? No, yo creo que sí. Lo que trataríamos de hacer es buscar otros estereotipos. Es decir, otros. Es decir, y a mí me parece, por ejemplo, que lo que está sucediendo hoy es un cambio en los valores, un cambio en la percepción del mundo, un cambio en los jóvenes, es decir, no sé, por ejemplo, pensemos cuáles son los 7 pecados capitales, que eran 8, que ahora son 7 y que además dejan de ser porque ya no existen, porque ya en 2008 salieron unos nuevos, ¿sí? Sí, es cierto, el cardenal no sé qué. Los impuestos, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, no, y además el problema social, etcétera, etcétera. Entonces ya estos pecados capitales que son maravillosos y que de veras formaron generaciones enteras en el mundo, ¿no? Hoy yo le preguntaría a los chavos que están tuiteando, a los chavos que están en el Facebook, de veras, ¿cuáles son los pecados capitales? ¿De veras alguno de ustedes sabía esos pecados? Hay uno maravilloso aquí que nos contesta que el peor pecado es la indiferencia. Wow. Y creo que sí nos está matando, ¿eh? Esa es otra cosa, ¿no? Sí, está fuerte. Pero en realidad no es un pecado, ¿no? Es una posición. Pero como diciendo que es uno de los grandes males de la actualidad. Ahora, también eso, ¿no? Es decir, ¿qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Algunas respuestas que dieron, por ejemplo, en el tweet, sí, de veras es que vivimos en una época de bien y del mal. Bueno, a mí me parece que eso es histórico. El bien va cambiando como el mal va cambiando. ¿sí? Pero aquí también los males los vemos como asociados a la pandemia que vivimos, por ejemplo, de violencia en este país, de pobreza, incluso alimentaria. Yo creo que la indiferencia, pues sí pesa, ¿no? Sí. Ahí sí. Oye, Fer, y los jóvenes también dicen aquí que cómo es posible hablar de pecados en pleno siglo XXI. Sí. Y Leizar dice: ama los pecados capitales, que nadie te condenará por ello. Eso es lo que están diciendo los jóvenes. Sí, claro. Sí, por supuesto. Claro, porque son extraños para ellos, ¿no? Para unos jóvenes, los que están educados en el fanatismo sí los enseñan y sí los sienten como todavía están, hoy podemos ver, por ejemplo, en clases, si tú puedes hablar del homosexualismo y hay gente que casi los condena, ¿no? Sí. Y a mí me parece que cualquiera de los dos extremos es destructiva. Tanto la obsesión, vivir obsesionado por el pecado, como el desentenderme de la realidad. O sea, pecado capital no es porque sea grande, sino porque va a ser el origen de otras conductas que al final de cuentas afectan a los otros o me van a afectar a mí. Y en ese sentido sí puedo hablar de mal. Si algo que yo estoy haciendo está perjudicando a los demás o me está perjudicando a mí, lo tengo que cuestionar. No lo sé, porque ahí digo, por tendría que cuestionar. Aquí te pongo un ejemplo rápidamente. Cuando nosotros salimos con los derechos humanos, son derechos humanos universales y vemos unas prácticas en Oriente absolutamente diferentes. Entonces, ¿es que vamos a ir a conquistarlos para redimirlos? No, se trata de cuestionarnos. ¿Cuál es el problema? Es que no hay una realidad, hay muchas realidades. Bueno, no podemos vivir fuera de paradigmas, los necesitamos referentes, pero lo que necesitamos es ver que no hay un referente, hay muchos. Y entonces el ver los diferentes me permite cuestionar los míos. Claro. Oye, Alberto, sí, pero yo creo que, por ejemplo, al hablar de moral, esta sí es temporal, espacial, obedecen a una serie de situaciones, pero tendríamos que entonces considerar los éticos que le llaman universales, ¿no? Por ejemplo, si en Asia
tienen como un derecho real del padre matar a la hija a pedradas enfrente de todos porque deshonró su nombre, podríamos cuestionárnoslo por los derechos de la hija. En México, ¿no? Decía aquí en México cómo los ciertos pueblos indígenas intercambian a una vaca por su hija, ¿no? Sí. Y que además es que no están intercambiando, que son regalos, ¿no? Que tienen que hacer. Sí, de veras, yo creo que el problema es cómo universalizamos. Pues la ética sería, no la moral. El problema está no en el bien eso. y el mal. Si tú lo vas a universalizar, tienes que imponer una voluntad hacia otros pueblos. No necesariamente. Pero a lo mejor no es universal, es qué hago yo conmigo. No es jalar la norma para todos los demás. El pleito es con uno mismo, el enemigo lo traigo cargando. No me estoy peleando con los de afuera, yo soy la que sufre. Yo soy la que tengo mala calidad de vida. Yo soy la que no me estoy pudiendo relacionar con los demás. Tiene que ver mucho con la visión que vamos desarrollando sobre nosotros mismos. Y yo creo que eso, como lo hemos tan entendido, lo vamos dejando atrás. Delegando. Lo vamos delegando, nos vamos olvidando. Es decir, el valor de las personas, la dignidad de las personas, todo lo que representa la riqueza del ser humano, lo desconocemos, no lo tratamos. Y tiene quizá algunas raíces que sí pueden ser históricas, porque somos un pueblo educado bajo una religión. Y esa religión, pues de alguna manera nos blindó contra otras ideas. La perspectiva religiosa, y estoy hablando del siglo XVIII, siglo XIX, no del siglo XXI. Pero se va dando generacionalmente, y al darse generacionalmente damos por entendido que el ser humano es valioso, que en la medida en que todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos, tenemos que respetarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y se va perdiendo. Y vamos desarrollando o superponiendo una serie de fenómenos que nos causan confusión, pero como ya dejamos esta parte de cuestionarnos a nosotros mismos, no tenemos herramientas para cuestionarnos hacia afuera. Claro. Y ciertamente el peor enemigo está adentro, pero lo hacemos de manera inconsciente. No somos conscientes de nosotros mismos. Estamos metidos en esa esfera del egoísmo, y muchas veces la ira, estábamos comentándolo, tiene mucho que ver con el sentimiento de impotencia ante las realidades que se me están planteando. Y la falta de recursos personales para detenerte y preguntarte qué me corresponde hacer. Le estaba mencionando a Alberto, por ejemplo, que a mí una de las películas, hablando de los 7 pecados capitales, la película Seven, con Brad Pitt, hablando de Brad Pitt, en la escena final se la dejan a la ira. Claro. O sea, y se la dejan en la pérdida absoluta de control ante una realidad irredimible para el policía. Porque lo que encuentra es la cabeza de su mujer y tiene enfrente al criminal. Wow. O sea, esa imagen es... Acá nos dice también, es que les digo que luego hay cada cápsula de filosofía aquí en el Twitter. María Eugenia dice, acabo de darme cuenta del inicio del machismo. ¿Cómo es posible que los pecados capitales sean femeninos? No me cuadra, dice. Oye, maravilloso el Peposo, dice, afirman los mayas que el temblor iba a ser de 7.5, pero por el buen fin nos lo dejaron en 6.3. Qué hermosos, los amamos de veras. Draco Fuentes nos recomienda ver la película Seven, te manda saludos, Juan Carlos, que quieres tomar la palabra, ¿verdad? Antes de que me vaya aquí con también nuestro público. Solo sobre lo que comentaban de qué es el bien, qué es el mal. Yo estoy de acuerdo en ir cuestionando históricamente los conceptos de bien y de mal, porque han ido cambiando. Pero también creo que hoy yo tengo que tomar una postura ante ciertos temas de mi realidad. No tengo derecho a irlo a imponer a nadie, pero sí tengo derecho a irlo a proponer. A imponer, no. A proponer, ponérselos delante, sí, quien lo quiera tomar. Entonces, yo, no importa para mí si el concepto de generosidad es católico o budista, de donde venga. Claro. Lo retomo porque me parece que es bueno para la salud mental. El concepto de castidad es católico y no lo retomo. No es por ser católico closet, aunque es inevitable porque nacimos de allí, yo nací allí y creo que se me va a mostrar siempre. Sin embargo, al menos en lo consciente, los griegos dicen que para transformar una realidad hay que hacer 2 trabajos. Hacia afuera, praxis. Y hacia adentro, poiesis. Si no, no estás cambiando nada. Si es solo para adentro y puro espíritu, no estás cambiando nada. Y si es solo para afuera y tú sigues igual de macho, de violento, no estás cambiando nada. El cómo, decía, sí, pero ¿cómo? Hay un montón de corrientes de terapéuticas, y tú tendrías que traer al psicoanalista aquí. David Richo, en su libro El poder de la coincidencia, dice,
traemos un terapeuta interior que nos va diciendo en cada momento, desde el nuestra Pepe Grillo, sabiduría organísmica, la mejor elección que hacer en mi circunstancia, en ese momento, sin dañar a los demás, etc. Entonces yo creo que sí debemos tomar una postura congruente con nuestra modernidad, local, regional. Para mí, en mi Ciudad de México, yo quiero que funcione así. Híjole, no sé realmente lo que quieran en Teherán, las mujeres. A mí me gustaría que fuera de cierta forma, pero allá los iraníes, y las iraníes sobre todo, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí debo tomar una postura, me parece como de responsabilidad actual, política, pero además personal. Para mí, ¿qué es el bien y qué es el mal? ¿Qué elijo de los valores de mi pasado? ¿Qué no quiero? ¿Y qué mezclo con los valores de mi presente? Para mis abuelos, mis padres, tal vez el placer no era un valor. Para mí ese es un valor. Oigan, con responsabilidad y con respeto, retomo los de ellos, pero lo mezclo con lo mío. Me Oye, parece Fer, que así podemos. ¿por qué no aprovecha? Mañana vas a tener un curso, viernes Sí. y sábado, ¿por qué no? Biblia y nos das? sexualidad, si me permiten. Mucha gente cree que la Biblia critica la diversidad sexual, el placer y las mujeres. Y no. Vamos a irnos, yo estudié 2 años en el Vaticano, en la Universidad Pontificia Urbaniana, en Roma. Y vamos a tener un día de teología bíblica, prometo que no será aburrido, incluso para quien no le guste la Biblia o quien le guste mucho, es un entender cómo se escribe. Súper Y entretenido. luego, el sábado vamos a hacer un taller. ¿Qué dice en tu Biblia sobre Lilith, la primera mujer de Adán, o la ex esposa de Yahvé que se llamaba Ashera y luego la quitaron? Es más entretenido que el TV Notas, ¿eh? O sea, de veras. Un Y chismarajerío luego diversidad terrible. sexual, que dicen los textos en hebreo, en griego, que se fueron traduciendo, y sobre el placer, sobre el castigo del placer, sobre todo para las personas que rijan su vida con la Biblia, pueden, los informes en el 49 92 39 86, 49 92 39 86, y pues nos vamos a divertir. A lo mejor hay quien se reconciliará con la Biblia y habrá quien no. Rosalba Olvera dice, soy pecadora, de los 7 pecados capitales yo practico 8. Y dice, ¿qué tal el rezo ese que hacían? ¿Te acuerdas? No es por fornicio ni por vicio, sino para poner un siervo a tu servicio, ¿no? Y entonces ya cuchiplanchaban antes del coito con la llamada sábana santa, ¿no? Es una cosa hermosa. De veras les recomiendo El Rey Pasmado, es una cosa hermosísima. Vamos a una breve pausa, regresamos. Total que no nos prestan el micrófono, ¿verdad? No hay forma, ahorita pasaremos con todos. Ira. Alfred Hitchcock, el tan afamado director, se desquitaba con las mujeres que actuaban en sus películas, ya que no aceptaban sus ofrecimientos sexuales. Él, además de gritarles frente a toda la producción, se dedicaba a hacerlas repetir algunas escenas hasta que literal sangraran de alguna extremidad. Qué bueno que sigue con nosotros, porque le quiero anunciar el tema de la próxima semana, que será no a las relaciones sexuales forzadas. ¿Sabías? Aquí voy a tomar textual lo que nos dio nuestra guionista. ¿Sabías que las relaciones sexuales no deseadas o forzadas son parte de un delito? Hay que conocer todo esto el próximo jueves aquí en Diálogos, y la verdad es que salimos a la calle para hacer sondeos y nos contaron unas historias increíbles, de verdad. Le agradecemos a todas esas personas que participaron, y si usted quiere aquí platicarnos su caso de manera anónima, lo esperamos también el próximo jueves a las 9 de la mañana. Y ahora, para continuar con este tema de los pecados capitales, veamos esto sobre la pereza. Pereza. Johann Wolfgang Goethe afirmaba que los perezosos siempre hablan de lo que piensan hacer, de lo que harán. Los que de veras hacen algo no tienen tiempo de hablar ni de lo que hacen. Para ti, ¿qué es la pereza? La pereza creo que es algo que está día a día en cada ser humano, ya que eso no nos permite tanto hacer como que una lucha al día de tus propósitos. Al contrario, como que te da más para abajo, 5 minutos más, y entonces pues por lo tanto tu día no hace que sea a la perfección. Como una forma de perder el tiempo, ¿no? De perderte, pues cada instante que estás sentado pensando que tienes que hacer algo, se te va una oportunidad de realizar algo que quieras. Prácticamente el hecho de no concluir o empezar algún proyecto o alguna actividad por el hecho de tener no las suficientes ganas de hacerlo, ¿no?
La pereza yo creo que es uno de los peores defectos que puede tener el hombre, porque te involucra en generalmente incumplir muchas cuestiones como persona, que generalmente serían cuestiones tan básicas como sería la disciplina, la responsabilidad, ser una persona que siempre, hasta en su persona te puede afectar porque dejas de tener cuidados personales. La pereza creo que es uno de los peores males que puede tener uno como persona, porque te afecta en el índole personal y social, y las cuestiones de la pereza hasta en el trabajo te afecta, en la escuela. Entonces es un mal que a muchas de las personas hoy en día puede ocasionarle diversos problemas, ¿no? Uy, además la pereza es un pecado y yo por lo tanto soy pecadora. ¿Te hace sentir algo? No veo por qué. Creo que todos tenemos pecados y pues de ellos se aprenden. Bueno, ahí ya es cuestión de cada quien. En mi caso, la culpabilidad viene más que porque sea un pecado, por el lado de que al final si una cosa era realmente necesaria de cumplir y no la estoy haciendo, también así como al hacerla trae beneficios, al no hacerla puede tener otras consecuencias. Entonces ahí es donde entra la culpabilidad más que por el hecho de que sea un pecado en sí. Pero fíjense cómo se le achaca a todo. La mujer siempre tiene que estar activa, ¿no? O sea, incluso viendo la tele tiene que estar haciendo algo, planchando, cosiendo. Sí. En mi casa era pecado la pereza. Cuidado y si descansabas o te concentrabas en otra cosa, porque eso era, y miren lo que pasó, ¿no? O sea, me hicieron workaholic. Pero, a ver, ¿hay alguien que quiere opinar? La pereza va de la mano guión de la depresión. Ahí está. Miren bien que bien dijo doña. Es más socialmente aceptable. Decir, no, pues es perezoso. Estoy depre. Pero depre es ya meternos más. Igual pasó hace un momento cuando hablábamos de la ira. Pero en el fondo de la ira hay un conflicto de agresión de la fregada. La agresión, la depresión, la sexualidad son de los grandes motores de la conducta humana. Entonces, por eso es tan fácil que especulemos, ¿no? Que si se debe, si no se debe. A ver, como tip, cuando ya empezamos a especular es que ya no estamos tocando el conflicto de veras. Claro. Por eso a veces nos da por irnos por etiquetas, ¿sí? Socialmente es muy fácil decir, ay, no, pues pobrecito, ay, no, trabaja mucho, ay, sí, está muy cansado. Por eso está perezoso, por eso necesita dormir. Hey, es vil y vulgar depresión. Oye, pero sí decían, el que tiene pereza hasta se empioja, ¿no? Pueden quedarse quietos. Ruth, ¿algo que más que quisieras opinar? Sí, bueno, así yo siento que los pecados capitales, uno te conlleva a otro. Finalmente creo que los seres humanos tenemos de todo. O sea, yo también siento que son momentos de la vida, ¿no? En las circunstancias, lo que te vaya presentando la vida. Entonces yo así siento que pues todos tenemos de todo, de todos los 7 pecados capitales. Unos echan más de ver que otros, pero de todos. Guillermina. Yo, mi opinión es que a mí me enseñan de una forma todos estos pecados más como culpa, pero al transcurso de la vida y sobre todo cuando mis hijos fueron creciendo, yo fui cambiando todo. Ahora soy totalmente diferente a lo que a mí me enseñaron, porque mis hijos me están enseñando a vivir cada uno de acuerdo a las circunstancias que se van necesitando. Y yo pienso que ni son pecados, ni ninguno es malo, ni ninguno es bueno. Hay que ir mediando de acuerdo a las circunstancias que la vida va presentando. Y sobre todo con los hijos cuando son adolescentes y luego adultos, la vida nos cambia mucho todo. Pues oiga, son grandes maestros. Bueno, Alberto lo decía, ¿no? Tienes toda la razón, Guillermina. Hemos recibido una educación distorsionada que nos hizo perder el contacto y en eso tienes toda la razón. ¿No? Y además, ¿sabes dónde se te ve? En el brillo de tus ojos cuando describes tu cambio, ¿verdad? Entonces, los ojos son la ventana del alma. Entonces, evidentemente, tu alma ha ido evolucionando. Qué gusto verte brillar tus ojos. Dice Lucila Ramírez Cuevas, los medios de comunicación nos influyen para tener envidia, porque nos bombardean con tantas marcas y estar consumiendo constantemente. ¿Ustedes creen que seamos solo nosotros los malos de la película? Es que le abrimos la puertita. Sí, nos pueden decir lo que sea, falta que yo me la crea, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que a mí me parece que no es tan sencillo que yo no me la crea, ¿eh? Es decir, estoy envuelto en ello. La exigencia de las otras personas, de los otros, es siempre cómo vas vestido, cómo te desarrollas, cómo te desenvuelves, qué es lo que tienes, qué es lo que tú estás aparentando, ¿no? Y entonces, claro, todos vivimos en la apariencia y vivimos en el consumo. Pero esto mismo que tú decías, ¿por qué tenemos hoy más nosotros que las antiguas generaciones? Lo que sea. Justamente por eso. Es decir, ¿será porque por estamos atrapados, ¿eh? Tenemos todo tan incierto ahora, Alberto. Antes conseguías un trabajo y sabías que ibas a morir, a jubilarte en él.
Actualmente hay tal cantidad de incertidumbre y la autoestima está tan baja porque nos han dicho que Claro. sin esto y esto no valemos. ¿Será por eso que somos presa fácil? No, yo creo que es un sistema social, económico, político, moral, religioso, el que se entrecruzan muchísimo los discursos y elevan a categorías, ¿sí?, de funcionamiento social el que tú estés consumiendo, ¿sí? Es decir, sí puedes explicártelo también porque hay resortes, ¿no?, y que justamente los publicistas son los que más conocen estas faltas, estas necesidades, estos resortes, ¿sí? Entonces ahí es donde estamos creando, y lo que tú decías, un poco la enajenación, ¿no? Yo empiezo a dar mayor valor a mi coche, ¿sí?, que a mi propio ser. Yo no voy al doctor, pero sí lavo mi coche, ¿no? Esto es, por ejemplo, tú lo puedes ver, por ejemplo, en ciertos barrios de la ciudad, que de veras se ponen los domingos un outfit maravilloso, ¿no? Unos calcetines hasta acá, unos tenis grandotes, unos shorts, una camisa vieja, y están puliendo el coche, ¿sí? De veras, horas enteras, ¿no? Uno se queda así alucinado y dice, ¿pero por qué? Cuida más su persona, el coche, que su propia persona. Bueno, esto se refleja en muchísimas las otras cosas, ¿no? Entonces, claro, de ahí pueden venir todos los 7 pecados capitales, ¿no? ¿Y por qué no incluyeron la vanidad, oigan? ¿O en Estaba. cuál iría incluida? Esto, en soberbia En o un principio vanidad estaba. venía mezclada, soberbia y vanidad era parecida. También ok. algunas veces, algunas traducciones le ponían orgullo como Ah. pecado. Sí. Y Oigan. incluso también, ¿cómo se llama? La melancolía. Era uno de los 7 pecados, de los se 8 asocia a pecados. pereza y a depresión. Sista Ruiz Pérez de Catepec, hablamos de honestidad, lealtad, soberbia, pero en esta época no lo aquilata mucha gente, ya que decimos las palabras por decirlas y hacemos las cosas por hacerlas. Buscando justicia he encontrado pura corrupción. En este momento yo le pregunto al futuro presidente, ¿dónde está la lealtad, equidad, transparencia y cualquier cantidad de demagogias cuando se proponen? Pues va a estar difícil que nos conteste, no creo que nos esté viendo, pero pues hay que echar la pregunta. Susana Gómez Hernández, ¿cuál es la diferencia entre ira y enojo? El grado desbordado. Sí. La ira es un enojo desbordado, fuera de control. De hecho, la fíjate, magnitud. Sí, de hecho, fíjate que estábamos comentando, Yute y yo, que los 8 pecados capitales eran 4 por exceso y 4 por defecto. Ajá. En realidad, es decir, uno por carencia y otros por exceso. La ira es uno de ellos de exceso, ¿no? Sí. Nos dice Leti, soy muy apegada a juntar cosas. Me he llenado de muchos objetos al grado ya de tener problemas con mi familia porque se enojan. Vámonos a vivir juntas, Leti. Pues, ¿cuál es el problema? Yo le aguanto sus tiliches y usted los míos. Ya me llegan a tirar mis cosas. ¿Cómo le puedo hacer para deshacerme de cosas que no me sirven sin sufrir por el apego? Ahí está. Ahí está. Dice Teresa Rodríguez, la definición de templanza. Una de las 4 virtudes cardinales que consiste en moderar los apetitos, pasiones. Creo que ahí están envueltas las virtudes y los pecados capitales. Se sugiere que debemos tener cuidado con lo que pides o envidies porque se te puede conceder. Y luego uno no sabe qué hacer con eso. Exacto, no sabemos lo que hay de fondo para haber conseguido ciertas cosas materiales. ¿Tú qué opinas, mi querida Arely? ¿Cuál practicas más? ¿Con cuál te estás peleando más? Con la ira. La ira. Oye, a mí me dieron un ansiolítico y padrísimo, ya desde entonces, Ojalá aunque fuera duerma la poco, solución. ¿no? Ojalá. Oye, ¿por qué la ira? ¿Qué te saca de tus casillas? Que la gente sea intolerante con otras personas. Pero tú estás siendo intolerante, Arely. Dicen que lo que te choca, te checa, ¿no? Sí. Pero bueno, realmente mi comentario era porque habían dicho que los jóvenes no conocen ahorita los pecados. Y yo no creo que sea que no los conozcan, sino que ya los ven de otra manera. Por ejemplo, la lujuria, ¿no? En el caso de las relaciones sexuales, creo que ya lo ven como algo más natural, como algo más humano, como un instinto, más que como un pecado. Entonces, tal vez creo que ese estigma que se hace de que, es que los jóvenes ya no saben lo que quieren, no creo que sea que no saben lo que quieren, sino que lo buscan de otra manera. De esa manera de no hacerse estos estereotipos. Por ejemplo, también marcan mucho de que, es que los presidentes o es que el gobierno. Pero ¿por qué no cambiamos, como ya han dicho, desde dentro, desde nosotros? Porque estar esperando a que ellos cambien y que ellos cambien y que ellos, que son menos, que toda la población cambien, pues creo que estaría más difícil. Allá, Nora, ¿qué tenemos? Híjole,
Zorro de las Praderas del Mar dice, a mí personalmente este programa de diálogos a veces me molesta porque dentro de los invitados no faltan los soberbios, entonces en vez de convertirse en un diálogo de verdad, se convierte en un sermón. Nada más nos dice que aguas. ¿No? Hablando de los pecados capitales. Al que nos quede el saco, dice. Chale. Vero Alcántara, de la Nicolás Romero, en el Estado de México. Pertenezco a la religión espiritista. No, aquí está mal escrito, es espiritualista trinitaria mariana. De acuerdo a lo que nosotros trabajemos aquí en la tierra, obtendremos lo que debemos tener. Jesús nos hereda el amor. Prácticamente nadie en la tierra puede tener lo del otro. Si damos todo con la medida de amor y humildad y sinceramente, obtendremos lo que cosechamos. Eso es lo que nos dice. A ver, por acá, doña Verónica Alcántara. María López. Hemos tenido dos ejemplos vivientes en los extremos. Esto con Saddam Hussein y con la Madre Teresa de Calcuta. El primero lo usó para su beneficio y vimos su fin triste como ser humano. La Madre Teresa ocupó el dinero de los demás, que los demás le donaban voluntariamente o a fuerza para beneficio de otros. Vimos cómo se fue llena de bendiciones. El dinero no es malo, solo nos demuestra quién sí lo es. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Todo depende del uso que se le dé, nos dice doña María. ¿Cómo me puedo dar cuenta si soy envidiosa? Ella lo sabe, ella lo está sintiendo. Ella lo sabe, sí, sí, que se lo pregunte ella si hay malestar. Allá que tenemos también, Minora. Mira, aquí nos dice, Marta Pinto, que todo tiene un límite, no podemos pensar que las virtudes de hoy son los pecados de ayer. Y dice María Rodríguez que todos usamos los pecados de acuerdo a la ocasión. Y los chavos, fíjate que están reconociendo mucho, yo soy lujurioso, yo soy perezoso y no tengo problema con esto. Los chavos de aquí del Face es lo que están diciéndonos. Ninguno tiene bronca con sus pecados, ¿sabes? Yo creo que una forma de saber si hay salud en mi forma de usar lo que se llaman las pasiones humanas o los pecados capitales es el equilibrio. En el momento en que hay un equilibrio, hoy soy goloso, 3 días no. Entonces yo sugeriría en vez de estoy. Hoy estoy lujurioso, 2 días no. Tengo una amiga que cuando se presenta en programas en Guadalajara, Guadalupe López, saludos allá a Patlatonali, Guadalajara, cuando se presenta dice, hoy estoy lesbiana, hola, hoy estoy lesbiana, mañana no sé, ¿no? Hoy estoy lesbiana, ¿no? Entonces es un poquito como saber reconocer que hoy estoy perezoso, pero no quiere decir que yo mañana voy a ser irresponsable, como platicábamos aquí, sí, ¿no? Porque yo hoy esté perezoso no quiere decir que mañana y pasado también. Igual me pongo las pilas y ya resuelvo. Claro, entonces, saber sentir las emociones son mensajeras. Estas que tienen que ver con el deseo y que las pecaminitzamos, pero también hay otras emociones que nos traen mensaje. La culpa me está diciendo, ¿sabes qué, Juan Carlos? Estás dejando de ser congruente. Pero vivir en culpa es un infierno. El miedo, ¿qué me está diciendo? Córrele, hay un riesgo. Pero vivir con miedo es un infierno. Entonces, el enojo, ¿qué me está diciendo? Defiéndete. Pero vivir enojado toda la vida es un infierno. Entonces, no huir de nuestras emociones. Lo que nos han enseñado es, no sientas la lujuria, no, siéntela, quédate tantito con ella, gózala, sin miedo, sin culpa, y te traerá un mensaje para ti. De allí va a ir poco a poco emanando la paz interior. Guau, qué emoción. Una de las cosas que a los niños es bien importante enseñarles es lo que podríamos llamar taller de lectura de sentimientos. Claro. ¿Estamos? A un niñito hay que enseñarles cómo es estar contento, estar triste, que esas más o menos. Envidioso, rabioso, iracundo, soberbio, etc. Qué bonito. Todo eso, si papá y mamá lo pueden enseñar, están dando un mensaje profiláctico a ellos. Y nos vamos, mi querido Arturo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias.